El estudio PASOS del año 2023 nos dice que el 37% de niños y adolescentes entre 8 y 16 años no cumplen el mínimo de la Organización Mundial de la Salud. Construir vidas activas que se puedan mantener con el tiempo. Y para eso tenemos que construir actividades inclusivas, actividades con reflexión crítica, actividades complementarias tanto dentro del aula como fuera del aula. Todavía hay mucha gente que se piensa que la educación física es jugar. Una cosa es aprender a opositar y otra cosa es aprender a ser docente. Que la actividad física mejora el rendimiento académico, mejora la atención, pues deberíamos tener como norma descansos activos dentro de las aulas cuando llevamos X tiempo sentados. El tema de los profesores, que vean que también son un ejemplo, al final, no solo el profe de educación física, sino también que la profe de música, que la profe de mate o cualquier miembro del colegio también practique actividad física. Más del 70% de los menores exceden las 2 horas diarias de tiempo frente a pantallas. Cuando seáis mayores vais a trabajar actividad física, vais a hacer este tipo de saltos, de retos. Sí, ¿verdad? Porque os sentiréis bien y queréis estar sanos y cuidaros. Bueno, con pequeñas victorias como la que has dicho, que muchas veces pensamos que la evaluación formativa es llevar una rúbrica súper compleja. Oye, ¿qué has aprendido hoy? Y si educas a tu alumnado en qué has aprendido hoy, o dónde lo puedes aplicar, o dónde puedes seguir moviéndote, creo que es clave. De media, de las clases, de 10 alumnos con los que tratas, ¿cuántos dirías que hace ejercicio físico de manera regular? Diría que unos 3, 4 máximo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Movimiento Aprendo. Hoy toca podcast, alineación nueva. Aquí lo veis, estamos con Íñigo, que lo conocéis también del canal, ha venido un par de veces. Estamos con Paolo y hoy directamente vamos a hablar de salud. Va a ser un monotema, por así decirlo, pero muy aterrizado, porque vamos a ver proyectos, cómo podemos trabajar de manera transversal, tanto en secundaria como en primaria, en el aula. También vamos a ver ejemplos concretos de cómo llevarlo a la oposición y, en definitiva, aterrizarlo todo, porque sí que quiero comentar que he hecho un pequeño bosquejo de todo lo que tenemos a nivel legislación, incluso proyectos. No sé si estáis al tanto, pero dentro del Ministerio de Sanidad hay como diferentes proyectos de promoción y educación para la salud en la escuela, pero está como todo muy caótico, muy genérico, como diferentes documentos del año 2006, que ahora lo llevas eso al aula y es poco aterrizable. Entonces queremos hacer un podcast muy práctico y quiero empezar por la base. Hoy justamente tenía una tutoría con una opositora y decía, yo, a pesar de lo que dice el decreto, puedo decir mi opinión de evaluación formativa. Como docentes y como opositores, ya sabéis que esto no va de opinión, hay unas reglas del juego y en este caso, pues las reglas debemos partir del currículum. ¿Qué dice el currículum? ¿Podemos hablar de salud? ¿Podemos hacer unidades didácticas y situaciones de aprendizaje o proyectos transversales de salud? Pues sí, de hecho, respecto al 11, esto es algo que hago mucho yo para ver la declaración de intereses. En primaria, la palabra salud en el Real Decreto de primaria aparece 94 veces respecto al 11, que quizá aparecía la mitad, creo que lo busqué unos 40 veces. Pero es que en secundaria incluso es más. En secundaria son 138 veces las que aparece la palabra salud. Entonces, en ese sentido, como digo, es una declaración de intereses y no aparece la palabra salud de manera genérica, por así decirlo. De hecho, en los elementos transversales, en los principios pedagógicos de primaria, observamos que la educación para la salud se tiene, independientemente del área, se tiene que promover en todas. Así como el desarrollo sostenible, el consumo responsable. Y como digo, en secundaria aún va un pasito más allá. Cuando se habla de los fines o de la finalidad de la educación secundaria de obligatoria, nos dice que debemos lograr que nuestros alumnos y alumnas tengan una serie de hábitos de vida saludables. Entonces, vemos que a nivel legislativo es algo que podemos tener muy en cuenta. Como os he dicho, el Ministerio de Sanidad actualmente tiene un convenio, tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación durante 4 años para promover entornos saludables y promover diferentes propuestas a nivel de centros educativos. Entonces, también a nivel gubernamental, por así decirlo, nos ampara. Y sí que quería hacer una pequeña base también de cómo estamos y ya vamos a aterrizarlo y vamos a ver los casos, qué está pasando en el aula a nivel de secundaria. Hablará Paolo y qué está pasando en el aula a nivel de primaria y hablará Íñigo. Pues los últimos datos así más fehacientes a los que nos podemos apalancar, el estudio PASOS del año 2023 nos dice que el 37% de niños y adolescentes entre 8 y 16 años no cumplen el mínimo de la Organización Mundial de la Salud, en este caso esos 60 minutos. También vemos, por otro lado, coste de oportunidad, no, más del 70% de los menores exceden las 2 horas diarias de tiempo frente a pantallas. Luego también observamos en los primeros estadios de edad 37%
9% de niños entre 6 y 9 años presentan exceso de peso. Entonces, bueno, estos son datos, por así decirlo, objetivos. También podríamos entrar en datos de educación emocional y cómo revierte negativamente este déficit de deporte y de actividad física. Pero bueno, como os he dicho, vamos al aula. Vamos a empezar con Paolo. No sé lo que ves tú en tu día a día, pero es bueno saber también lo que presencias. Sí, a ver, los datos que has comentado son alarmantes, esto lo llevamos viendo años, pero aquí nos encontramos, cuando estamos dentro de las aulas, nos encontramos con dos principales barreras. Porque claro, como tú has dicho, aparece en el Real Decreto de Secundaria 138 veces la palabra salud, nos aparece en fines, en principios pedagógicos, en perfil de salida, en descriptores operativos, en saberes básicos dentro de la materia, en competencias específicas. Bueno, aparece en muchísimos momentos. El enfoque es bastante claro. El enfoque es que tenemos que dar herramientas y recursos para que el alumnado fuera del aula construya una identidad activa y un estilo de vida y con una conciencia crítica. Es decir, no es que tengan que subir el compromiso motor en las aulas para paliar la inactividad física. Eso es una visión biomédica que se dice. Es una visión antigua, ¿no? Tradicional de soy más que profesor, soy entrenador que hace quemar calorías al alumnado, pero no estoy educando, mi alumnado no se está llevando nada para realmente en su vida luego desarrollar ese estilo de vida activo. Entonces, claro, aquí nos encontramos, como digo, dos barreras a la hora de implementarlo en el aula. Uno sería las horas lectivas. En el caso de secundaria, por ejemplo, en Valencia son 2 horas únicamente, y a nivel también de formación, tanto de profesores de educación física como del claustro. Si un claustro es consciente, con estudios como el de Vaquerizo de 2019, que nos dicen que la actividad física mejora el rendimiento académico, mejora la atención, la actividad física diaria me refiero, pues deberíamos tener como norma descansos activos dentro de las aulas cuando llevamos X tiempo sentados, porque esto va a mejorar sí o sí la atención y va a mejorar el rendimiento académico. Además, haríamos propuestas de forma, vamos, absolutamente de forma impepinable, como los patios activos, con competiciones, con diferentes alternativas, con mejores instalaciones deportivas en lo que es el centro, es decir, que el factor ambiental lo sepamos cubrir. Evidentemente con proyectos y con actividades que mejoren también el transporte activo, también con charlas y con todo tipo de iniciativas que les mejore esa conciencia crítica de la salud a nivel de alimentación, a nivel postural, a nivel de respiración, a nivel de calzado, como que tenemos a Íñigo, que es un experto en ello, a nivel bueno, de mil cosas, ¿no? Entonces, como digo, la barrera está en las horas lectivas y en la formación docente, tanto del profesor de educación física, que tiene, como digo, esa visión más tradicional, que con aspectos que aún siguen cayendo, como evaluar según el rendimiento en test físicos, donde nos encontramos con malas relaciones con la actividad física a lo largo de su vida. Solo tenemos que preguntar a profesores, o sea, compañeros, ¿no?, con los que compartimos en el centro educativo, cuál es su experiencia en educación física y qué saben hoy de ejercicio físico o de salud. Y te das cuenta que la persona que no se ha relacionado con el ejercicio físico a lo largo de su vida, porque simplemente pues, ha cogido un trabajo que no, o unos estudios que no iban en relación al deporte, como en nuestro caso, pues son personas que tienen una mala relación con la actividad física, que tienen la educación física como que era únicamente correr, y eso lo achacan a algo negativo. Y encima pues siguen cayendo en mitos que para nosotros es una locura aún pensar en ellos, pero estas personas, como digo, como no están expuestas a ello, pues simplemente caen en mitos como el tema de nutrición, de actividad física, donde únicamente conciben la actividad física a nivel de sudar y de correr, etcétera. Entonces, como digo, ¿cuál es la evidencia científica a la hora de nosotros poder hacer un cambio real en el alumnado dentro de un centro educativo? Bueno, pues realmente deberíamos ya relacionar todo esto en las necesidades psicológicas básicas del alumnado. El alumnado, que esto nos lo dice el DUA también, el 3.0, el alumnado tiene que sentirse competente, autónomo y tener relación con sus compañeros, una buena relación con sus compañeros y con el docente, con un feedback positivo, con un entorno, como digo, positivo que le haga sentirse competente. Entonces aquí es súper importante esto. Es decir, que tenga decisiones, es decir, si hacemos un circuito de fuerza, que siempre hayan ejercicios con diferentes variantes de ejecución. Si, por ejemplo, a nivel de competencia, hagamos actividades dinámicas que todo el mundo pueda realizar con diferentes grupos de nivel, que esto luego iremos comentando más ejemplos si viene al caso, que seguro que sí. Y luego el tema de la relación, grupos de nivel, como digo, grupos con cierta afinidad, relación muy positiva con el profesor a la hora de implementar según qué actividades físicas, etcétera. Y luego yo aquí añado y complemento estas necesidades psicológicas básicas
con, por ejemplo, el tema de la identidad que nos dice el libro de hábitos atómicos de James Clear, que cuando queremos realmente aplicar un hábito en nuestra vida, debe ser parte de nuestra identidad. Antes de entrar en los procesos y acabar en los resultados, realmente tiene que formar parte de nosotros. Es decir, el ejemplo que pone mucho en el libro, ¿no? Tú no dices que estás dejando de fumar, tú dices que ya no eres fumador. Pues esto es lo mismo. Deben las personas sentir esa identidad activa que tanto nos dice la ley como el modelo pedagógico relacionado con la salud, que es la educación física relacionada con la salud de Carmen Peiró y José Antonio Julián, que nos dice eso, construir vidas activas que se puedan mantener con el tiempo. Y para eso tenemos que construir actividades inclusivas, actividades con reflexión crítica, actividades complementarias tanto dentro del aula como fuera del aula, diferentes materiales para que experimenten. Unirlo al contexto próximo del alumnado, qué instalaciones deportivas hay cerca del centro, qué actividades podemos promocionar dentro de pues, un parque de calistenia, un rocódromo, un sitio donde hacen yoga, lo que sea, que tengan experiencias y que luego ellos puedan elegir en base a esas experiencias. Y por último, bueno, decir que a nivel de estrategias tendríamos un poco las estrategias de centro y las estrategias como docentes de educación física. Bueno, pues las de centro estaríamos hablando de las informacionales, las comportamentales y las ambientales. Las informacionales es todos esos carteles que podríamos poner en el centro, en los pasillos, en el corcho del gimnasio, de infografías como las de Marcos Vázquez, infografías que nos digan lo importante que es subir las escaleras, bueno, todo tipo, incluso oferta de las diferentes actividades que podemos hacer en los patios y que pueden ellos beneficiarse. Es decir, que ellos tengan esa información en todos los lados del instituto. Y luego las comportamentales serían las propuestas que nosotros llevamos a cabo. Como decía, almuerzos saludables, competiciones de patios activos, proyectos de centro como pueda ser el Snake Traffic, que es un proyecto de centro para promocionar y fomentar la movilidad sostenible y activa, es decir, los que van al centro andando o con bicicleta, que de alguna forma se pueda recompensar. Y luego las ambientales sería, bueno, pues todas esas estrategias de centro para que eso pase. Como decía, pues dotar a las personas de un parking de bicicletas, de personas que puedan tener a su abasto, ¿no? Pues instalaciones de forma gratuita y que no haya una barrera económica para poder hacerlo, etcétera. Y ya luego, si entramos en estrategias docentes de educación física, aquí hay una serie de elementos que, como digo, van más acorde a esa visión alternativa de la salud, es decir, la visión más actual de la ley y no tanto esa biomédica que decíamos, que es tener en cuenta un poco, pues eso, ¿no? Que la salud es un concepto físico, mental y psicológico, que debemos siempre fomentar esa alfabetización física, que es un concepto también que está dentro de la divulgación científica, que básicamente es que el alumnado sepa en todo momento conocimientos y reflexión de forma crítica para implementar esa salud a su día a día. Luego, como decía, la condición física, atacarla desde una perspectiva inclusiva, el tema de que la salud no es únicamente ejercicio físico, también es hábitos posturales, descalzos, o sea, descalzos, descalzos no, el calzado, el tema de la alimentación, y construir esa vida activa mediante también esas reflexiones que tienen que ver con los modelos corporales, qué relacionan ellos con cuerpo sano, qué problemas existen con los códigos de perfección como el IMC, todas estas cosas que hacen más mal que bien a nuestro alumnado. Así que bueno, para empezar, creo que ya me he explayado bastante. Que antes de pasar con Íñigo, que está Íñigo, aunque parezca que no, está aquí, ahora hablará. Quería, bueno, que me contestase rápidamente, Paolo, si tuvieras que dar un porcentaje, sé que esto no es nada científico ni objetivo, de media de las clases, de 10 alumnos con los que tratas, ¿cuántos dirías que hace ejercicio físico de manera regular y cuántos son Yo sedentarios? diría que unos 3 4 máximo. O sea, Sí, un sí. Y según, 35% igual activo. y según el curso, ojo. Es decir, o sea, esto lo hemos experimentado. De hecho, yo hago un cuestionario a principio de curso Mm. donde veo qué actividades hacen y cuáles hacían si ya no hacen. Y hay una tendencia que también lo respalda la ciencia, y es que las chicas cuando pasan al instituto dejan las extraescolares. Hay una menor tasa de actividad física en las chicas sobre todo, y en la secundaria en sí, también en los chicos, se va bajando. Es decir, en primaria como que está más unido a esas extraescolares obligatorias, ¿no? Por parte de los padres, pero realmente luego va bajando, por también a lo mejor supongo que una serie de emociones, autoestima o lo que sea, que va bajando. Entonces, como digo, depende del curso, va incluso a menos de esos 3 4 que te acabo de decir. Íñigo, ¿en tu caso? A nivel de práctica, ¿te Sí. refieres de qué me encuentro sobre todo? Sí, ¿qué te Yo, encuentras y un poquito? Claro, ha sido tu primera experiencia y estás dando mm, muchos cursos de primaria, educación física. Entonces, ¿qué te has encontrado? Y bueno, también qué estás intentando cambiar o todo lo relacionado con salud, vaya.
Sí, lo peor de todo es que ricasco a los dos por invitarme al podcast, por estar aquí, porque a mí me hace mucha ilusión. Os he escuchado un mogollón de veces, la verdad. Y sí, como dices tú, al final este es mi primer año trabajando, ejerciendo como profe de educación física. La teoría, ya te he comentado antes que yo me la sé muy bien, pero la práctica es otra cosa y a ver si los consejos un poco que traemos aquí también a la gente le valen, porque yo, por ejemplo, ahora si hiciese la oposición, la haría de manera muy diferente. O sea, yo ahora encararía diferentes cosas de una manera un poquito más práctica o contando ejemplos que seguro que a muchos que la van a escuchar lo van a poder usar dentro del tribunal. Yo, por ejemplo, en igual a uno, es decir, en mi colegio, yo lo que me encuentro es que la mayoría de niños, muchísimos, practican actividad física. Yo creo que por una parte, a nivel de socialización, si tus amigos se han apuntado a fútbol o hacen baile o lo que sea, al final tú te apuntas y eso lo veo yo mucho en mi colegio y sí que creo que luego la tendencia es, como dice Paolo y como dice la ciencia, que a medida que avanzan un poquito los años lo van dejando. Sí que hay clases que tengo que igual practicar más ejercicio físico o menos, pero si tuviese que decir un porcentaje, el 75% de mi alumnado en cada clase practica actividad física, ya sea algún deporte o ya sea danza o gimnasia rítmica o lo que sea. Lo que ha dicho Pablo sí que creo que es súper importante, sobre todo yo al final también que trabajo con más pequeños que tú al final el buscar la reflexión pues del peso, de la imagen, de la salud, creo que es mucho más fácil hacerla en secundaria o en bachillerato, pero antes ahí me cuesta un poquito hacerla con los más pequeños. Y sí creo que es importante, por ejemplo, el tema de las familias, estar involucrado con las familias, una comunicación constante. Si tú ves algo raro en clase, por ejemplo, y yo en mi caso, que soy un friki de la respiración, soy un friki del calzado, yo, por ejemplo, tengo algunas ideas de ya sea hacer una reunión con diferentes padres o familias para darles yo una formación al respecto, para también un poco involucrarse en el proceso y que ellos vean que el tema de la respiración bucal, que el tema del calzado es importante y qué impacto tiene en los niños y en su futuro. También algo que estoy implementando yo es, si estoy trabajando, por ejemplo, alguna situación de aprendizaje, ahora mismo estoy haciendo una de los Pokémon, porque estoy partiendo del interés de alumnado, que les encantan los Pokémon y estoy trabajando retos cooperativos. Pues hay una serie de retos que yo les he propuesto que lo hagan no solo en clase, sino que los hagan en casa con sus padres o madres y de esa manera también eso se va un poquito a valorar y les vamos a involucrar un poco en el hecho de hacer sentadillas, en el hecho de hacer flexiones, en el hecho de hacer algún tipo de ejercicio y que también la familia vea que esos ejercicios de fuerza los pueden practicar ellos y un poco para que estar más unidos todos. Y luego, como ha dicho Paolo, el tema de los profesores es súper importante. Yo creo que todavía hay mucha gente que se piensa que la educación física es jugar, que la educación física, como dices tú, Diego, que los profes de educación física somos monitores de tiempo libre o monitores deportivos y para nada, somos al final personas que educamos en salud, que utilizamos el movimiento, al igual que otros docentes utilizan otras materias para buscar ese desarrollo integral del alumnado y sí creo que involucrar al claustro a nivel de actividad física es importante. Yo, por ejemplo, los retos de Pokémon que he hecho, les he hecho una hoja a cada grupo para que esos retos de los Pokémon se los puedan hacer a cada profesor que esté en el patio haciendo la guardia. Entonces tienen que firmar y cuantos más profesores consigan que hacen los diferentes retos físicos, ya sea un Pikachu, que son 10, 20, 30 sentadillas, porque hay diferentes niveles, o ya sea un Squirtle, que son zancadas hacia atrás, pues van a conseguir diferentes puntos y eso luego se va a evaluar de manera positiva. Entonces es un poquito eso, al final una comunicación muy importante con las familias, porque creo que sobre todo cuando son más pequeños influyen muchísimo en ese proceso de desarrollo, de socialización, de cómo crecen estos niños. El tema de los profesores, que vean que también son un ejemplo, al final, no solo el profe de educación física, sino también que la profe de música, que la profe de mate o cualquier miembro del colegio también practique actividad física. Y luego, por ejemplo, el tema de los patios activos, a mí me encanta el hecho de buscar que el alumnado se mueva más en los patios. En este caso, yo he probado a hacer, porque al final todo esto lo estoy probando. O sea, yo la teoría me hace perfecta, pero no he estado años estando en clase. Y lo que he probado es a trabajar una situación de comba, de saltar a la comba con sexto de primaria. He trabajado diferentes retos, pues ya sea individuales, a parejas, ya sea cooperativos, en grupo. Y lo que he hecho es que tengan tiempo para practicar en el patio. Y casualmente en mi colegio, todos los demás niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto han visto cómo manejaban la comba los de sexto y ahora todo el mundo me pide la comba y por una tontería ahora he conseguido que si tú pasas por mi colegio todos los niños estén saltando a la comba y es una pasada porque muchos saltan súper bien, así que bueno, también es otra estrategia el hecho de intentar hacer cosas en clase que les sirvan o para fuera del colegio o para ya sea en el mismo patio, para que estén un poquito más a gusto y más contentos. Y luego algo que intento yo también de Mariana Morales, que me gustó mucho una entrevista que le preguntaron cuál es la pregunta que haría ella a su alumnado
Pablo, para trabajar la metacognición, ella utilizaba la pregunta de ¿qué habéis aprendido hoy? Entonces, yo esa pregunta la utilizo siempre en mis clases de educación física, porque parece que igual hemos jugado a dodgeball y ya está. Vale, pero hemos jugado a dodgeball, ¿qué hemos aprendido? Y voy sacando preguntas y voy sacando reflexiones. Y muchas veces, por ejemplo, con la comba, la reflexión que saco es, oye, hemos saltado la comba, ¿para qué vale esto? ¿Dónde lo puedo aplicar? ¿Por qué es importante estar sano? ¿Por qué es importante tener una buena condición física? Cuando hago actividad física, ¿cómo me siento? Cuando hago mis clases de educación física, ¿me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me siento más contento? ¿Más relajado? Vale, ¿no creéis que es importante trabajar esto dentro de 10 años, cuando estéis en Omega, cuando estéis en la ESO, cuando estéis en la universidad? Cuando seáis mayores, ¿vais a trabajar actividad física? ¿Vais a hacer este tipo de saltos, de retos? Sí, ¿verdad? Porque os sentiréis bien y queréis que estar sanos y cuidaros. Entonces son un poquito las estrategias que utilizo. Y luego, al igual que Paolo, claramente, un cuestionario que he pasado al inicio de curso para saber, sobre todo, al alumnado, si hacía actividad física o no y para saber qué hacía. Y en base a eso un poquito orientar el año y si puedo trabajar algo parecido o algo que hagan ellos, pues genial. Son un poco las cosas que estoy probando en el colegio y que algunas me están quedando bien y otras no salen tan bien, ¿eh? No, no voy a mentir, nada es perfecto, pero bueno, bien. Has dado en el clavo, Íñigo. Al final, yo lo digo mucho, que una cosa es aprender a opositar y otra cosa es aprender a ser docente. No puedes darle, si estás de foco a opositar, pues tú te montas tu utopía, tu proyecto saludable que te sale al 100%, tu forma de empatizar y todo el mundo trabaja, propones un reto y todo el mundo lo hace y luego ves el caos y la entropía que tienes en educación física. Pero bueno, con pequeñas victorias como la que has dicho, que muchas veces pensamos que la evaluación formativa es llevar una rúbrica súper compleja. Oye, ¿qué has aprendido hoy? Y si educas a tu alumnado en qué has aprendido hoy, o dónde lo puedes aplicar, o dónde puedes seguir moviéndote, creo que es clave. Es como una metacognición muy enfocada a educación física. Que sí, que es que has Mm. aprendido hoy, pero yo te guío para que me digas dónde puedes seguir trabajando. Y has dado con otro concepto que también ha hablado de manera un poquito más superficial, Paolo, que es el ofrecer continuidad. En muchas ocasiones, como tenemos que dar tantos contenidos, y también es bueno dar muchos contenidos porque hay alumnos que quizá les gustan más los deportes, otros más la expresión corporal, otros Mm. más el medio natural. Hay alumnos que se quedan como frustrados de decir, ostras, ahora que estoy disfrutando por fin la educación física, me lo invento, estamos haciendo dramatizaciones, coge y se acaba. Entonces, también tenemos que buscar con qué vías podemos ofrecer continuidad. Una sería patios activos inclusivos, otro lo que ha dicho Paolo, acercar lo que tienen de manera colindante o dónde pueden seguir participando. Incluso hay un proyecto que he visto antes del Ministerio de Educación que le llama como el carné de deporte o el pase de deporte, que algunos pueblos hacen que puedan ir a los polideportivos gratis durante alguna semana para que ellos puedan experimentar y puedan conocer ese centro. Muy importante eso, ofrecer continuidad de alguna manera. Has dicho también el entorno emocional, es clave y creo que como docentes una forma de madurar es justamente eso y como entrenador personal también, seguro a mí me pasaba al principio que he sido antes entrenador que docente, que yo tenía muy claro que era importantísima la sentadilla, se lo quería transmitir más o menos a la fuerza y luego tienes que hacer el trabajo de empatía, de ponerte en la situación de la otra persona. El concepto que ha dicho Pablo de barreras de entrada, ¿qué barreras de entrada tiene esta persona que estoy entrenando para la sentadilla? Joder, pues que se siente, me lo invento, inútil, se siente ridículo, se siente que no tiene movilidad y cuando ha hecho alguna de sentadillas se ha caído. Pues esto también creo que es muy importante tenerlo en cuenta cuando buscamos el fomentar esos hábitos saludables, el saber transmitirlo. Cambia mucho decir hoy toca correr que montar lo que has dicho tú, una gamificación que les gusta, igual no les gusta tanto correr, pero están súper enganchados a Pokémon. Vamos a buscar esos incentivos, es fundamental esos incentivos. Esto también pasa con el aprendizaje-servicio. Hay muchos servicios chulos que luego, ahora sí, si queréis, nos metemos ya con proyectos así más aterrizables y más propuestas, pero es un error recurrente del clásico aprendizaje-servicio, no sé, me lo invento. Vamos a intentar que en los parques las personas mayores se muevan más. Claro, igual esto no le interesa nada a los alumnos. Sin embargo, si hacemos que ellos lo descubran, creando un pequeño momento de investigación de, oye, vamos a ver qué tenemos en los parques o qué problemáticas veis o cómo mejoraríais a nivel de salud, de movimiento, nuestro barrio, nuestro pueblo. Y de repente se detecta y se da este sesgo del coste hundido, de cuanto yo más me implico, más me quiero seguir implicando y más me engancho, pues la cosa cambia.
Entonces, en ese sentido, yo también hablo del docente como ese secuestrador de la atención y como él ya no toca hacer esto, sino que te lo hago relevante y te encuentro la funcionalidad y tus propios incentivos. Creo que es clave. Y bueno, como he dicho, vamos a intentar aterrizarlo un poquito más y ahora voy a pasar con Paolo. Proyectos, así, proyectos que llevas en tu centro directamente. Me consta que hace poco también compartiste todo el tema de bicicletas y demás. Entonces, pues si os parece, vamos a compartir a diferentes proyectos y así lo aterrizamos. Eso es. Yo aquí lo que quiero remarcar de lo que has dicho es que, evidentemente, en la oposición tenemos que hacer, si queremos hacer un proyecto, pues atar todos los elementos curriculares, intentar, si metemos una metodología, ir hasta el final siendo lo más concretos posible, sí, meternos una cierta utopía pedagógica para que realmente quede chulo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero la realidad es que en el centro educativo los proyectos deben ser como mucho más, como diría yo, cortita y al pie. Es decir, cosas que se puedan aterrizar rápido, cosas que puedan ser viables y aprovechar ciertas cosas que están dentro de tu contexto de centro para que sean, como digo, viables. Pues, por ejemplo, bueno, nosotros en nuestro centro somos un centro promotor de actividad física y deporte, que es una distinción que te da una vez haces un proyecto, que este año lo he coordinado yo, que tú dices, como en este caso consellería, que haces una serie de actividades que hacen que el centro sea un centro activo mediante actividades complementarias como Semana Blanca, que vengan ir al rocódromo, que venga una persona a hacernos una charla de hábitos saludables. Bueno, luego actividades en el patio, hacer patios activos e incluso que la instalación de las instalaciones deportivas del centro sirvan para algunas federaciones o algunos deportes para que vengan fuera del horario lectivo a hacer sus actividades y que eso se pueda beneficiar al alumnado. Bueno, pues si tú montas todo eso y lo coordinas, al final lo que hace en este caso Consellería, aquí en la Comunidad Autónoma de Valencia, es que te da esa distinción y te da una subvención económica y luego te da también la posibilidad de que puedan ir a hacerte sesiones diferentes federaciones. Federación de tenis de mesa, federación bueno, de pádel, que sí de esgrima. Entonces vienen y te hacen sesiones también que entran. Una de estos programas era el de aula ciclista, que precisamente vienen con todas las bicis compradas por Consellería y tienen una primera sesión de educación vial, de por qué es importante el tema de la movilidad sostenible y activa. Luego tiene una sesión de tecnificación, también de arreglar ruedas, si te sale la cadena, todo esto. Y luego una sesión fuera del centro, sabiendo utilizar el carril bici, sabiendo circular, sabiendo tener las medidas de seguridad, etcétera. Bueno, hicimos ese mini proyecto y justamente viene mucha más gente desde que hicimos eso con bici al centro que al principio de curso. Ya es un pequeño avance, una pequeña victoria. Más proyectos, bueno, pues por ejemplo, si hablamos de hacer resistencia, ¿no? Eso que hablaba también Diego, ¿no? De que cuando hablamos de vamos a correr, bueno, si decimos vamos a correr o vamos a hacer el test de Cooper o vamos a hacer algo así, pues bueno, el alumno que se sienta competente porque hace una actividad deportiva, ya sea atletismo, fútbol o lo que sea, pues dirá, qué guay, voy a intentar aquí inflar mi ego intentando hacer el récord y sacar las vueltas que suponen un 10. Pero, ¿y todas esas personas que, como hemos visto, son mayoría, que no se sienten competentes, qué hacemos? Bueno, pues lo que pasa, ya os lo digo yo, es que cuando achacamos un rendimiento a una nota, es que personas que le preocupa la nota, cuando una vez ya no pueden más, fuerzan la máquina, bueno, prácticamente vomitan, prácticamente se pueden llegar incluso a desmayar, y ahí es cuando se genera esa mala actividad con la actividad física, o sea, esa mala relación con la actividad física. Entonces, aquí hay diferentes propuestas, ya hablando de proyectos. Uno es un programa, una web que se programó para meter una serie de datos, que ahora diré que es, que se llama Caladus Capas 2.0. ¿Vale? Esta web básicamente tú pones los datos del test físico de 5 minutos, es decir, corren 5 minutos, hay una distancia, esto lo añades a lo que es la web, tienes que registrarte, es gratuita, y aquí una vez pones los alumnos y ese test, te saca el BAM. El BAM es como la velocidad aeróbica máxima. En base a eso, la propia web te divide la clase por grupos de nivel y a cada grupo le da una serie de distancias y de entrenamientos hasta llegar a una distancia acordada como contrato didáctico por parte del grupo. En este caso, imaginaos que al final de la unidad hacemos la carrera solidaria de Save the Children, ¿vale? Que eso también lo hice yo en el centro educativo, que se llama Kilómetros Solidarios. Por si la gente lo quiere buscar, Kilómetros Solidarios Save the Children en Google, que básicamente es que el alumnado tiene que buscar un sponsor, que básicamente es un familiar, una madre, un padre, un tío, un abuelo, y según lo que acuerde con este familiar y este sponsor,
del dinero que le da por vuelta, pues es lo que dona. Es decir, imaginaos que da 5 vueltas en la prueba de 5 minutos y cada vuelta son, por ejemplo, 2 euros, pues bueno, dona 10 euros en este caso. Pues eso funciona así. Entonces, que eso, repito, que está súper bien porque cuando tú te inscribes, Save the Children te facilita un montón de material al centro, tanto dorsales, lo de las cartitas estas para buscar al sponsor y lo que equivale cada vuelta al dinero, el tema de, bueno, trabajo crítico para trabajarlo desde la tutoría, para saber por qué es importante donar, qué supone ese dinero a nivel de comida para diferentes familias, etcétera. Entonces, esto, repito, ¿cómo podemos aterrizar una unidad didáctica o sea, una situación de aprendizaje de resistencia con nuestros alumnos o alumnas? Pues bueno, primero un test en el que ese test no es un test de rendimiento, sino un test de cómo están, con una serie de directrices seguras, hablando de zonas de entrenamiento, hablando de que si no pueden que caminen, pero que no se va a tener en cuenta a nivel de nota. En base a eso se da un resultado y con ese resultado podemos hacer grupos de nivel con este programa o incluso nosotros de forma manual, vamos a decirlo así, y hacemos una serie de retos y una serie de prácticas, incluso utilizando aplicaciones como Strava, donde podemos hacer marcadores colectivos, podemos hacer propuestas, que eso también lo hice por otro lado con un proyecto que hice con Geografía e Historia de Camino de Santiago, que funcionó increíble, o sea, de verdad. A día de hoy aún me recuerdan si vamos a hacer este año otra vez lo del Strava, es decir, personas que no tenían esa adherencia a correr, pues bueno, simplemente creando un grupo privado en Strava y metiéndolos a todos en ese grupo y que puedan subir sus actividades tanto dentro como fuera del aula para un marcador colectivo que se computa en una serie de recompensas, la verdad es que funcionó de mil maravillas porque encima hay una clasificación que te da la propia aplicación y esto, como sabéis, motiva bastante. Entonces, como digo, hay estrategias de todo tipo que van a hacer que en este caso, a nivel de proyecto, a nivel de programa, en este caso la web de Calodus Capas 2.0, kilómetros solidarios de Save the Children, lo que os decía antes de aula ciclista, todo esto al final nos va a dar un contexto para que todo esto se desarrolle de una forma un poco más como amable y educativa. Y luego también, hablando de correr, que aprendan lo más importante, que es gestionar ese ritmo, gestionar ese esfuerzo, ¿vale? La típica actividad de que están dos personas, una pareja mide el tiempo por vuelta y, por ejemplo, son 5 vueltas y dentro de esos tiempos por vuelta se hace un gráfico de ritmo. Y en base a ese gráfico de ritmos hace unas preguntas reflexivas de qué ha pasado con sus ritmos. Si se ha disparado al principio y luego ha bajado porque ha corrido más de la cuenta, cuál es la importancia de un ritmo estable para durar X tiempo, en qué zona cree que estaba corriendo, habiendo previamente explicado qué son las zonas de entrenamiento. Y en base a eso, pues bueno, se va educando, como digo, con este contexto que puede tener ciertos incentivos, como decíamos, con clasificaciones, con grupos de nivel, con un producto final como pueda ser una carrera solidaria, incluso una carrera adaptada que no sea únicamente carrera, como pueda ser una Hyrox adaptada, como pueda ser una Spartan Race, algo así. Y bueno, puedo seguir, pero por si me Sí, quieres decir algo, luego he preparado Diego. un ejercicio que Sí. seguiremos. Te quería hacer una pregunta, Paolo, y ya otra vez Íñigo, sigue aquí Íñigo, ¿eh? No, me gusta. Has hablado de hábitos atómicos y una vez le hicieron una entrevista a James Clear y le dijeron, bueno, ha sido como el libro más vendido del año 2022, creo que fue. ¿Podrías deconstruir el éxito? ¿Por qué piensas que ha sido el libro más vendido? ¿Qué has hecho? Y había detrás una estrategia espectacular. Entonces, te quiero hacer yo esa pregunta en base a lo que has comentado que funcionó también lo del Camino de Santiago. ¿Podrías deconstruir el por qué ha funcionado tan bien? O sea, ¿cuáles han sido los ingredientes para que alumnos sedentarios se enganchen a ese tipo de actividad? Más que nada para ver si esos ingredientes, la gente que nos escucha, lo puede replicar en otro tipo de actividades. Sin duda tiene relación con lo que justamente he comentado antes, que son las necesidades psicológicas básicas. Es decir, que todos se sintieron competentes, todos se sintieron en grupos de nivel, porque al final esto era un marcador colectivo. ¿Qué significa marcador colectivo? Que tú participas en base a lo que tú puedes dar. Es decir, si tú durante 10 minutos puedes dar 3 vueltas, pues esas 3 vueltas o X metros que has subido a lo que es el marcador colectivo y no te están obligando ni apuntando con una pistola para que hagas X vueltas de más. Entonces, al final es competencia, autonomía también, porque tú decides un poco ese esfuerzo, y luego el tema de la relación. Al final se juntaban, porque claro, no todos tenían el dispositivo móvil, entonces a lo mejor ese dispositivo móvil lo compartían con 3, 4 compañeros que precisamente eran grupos de nivel, eran personas que tenían ese mismo ritmo, ese mismo tipo de capacidad, si veían que podían más, se juntaban de forma natural con otro grupo. Pues un poco lo que te conté tiempo atrás del tema del viaje a la nieve, es lo mismo. Tú al final empiezas de cero,
ves que puedes ir un poco más, te vas juntando con personas que tienen un poco más ese nivel, que se tiran por pistas de otro color, y en base a eso esas personas te acogen diciéndote, mira, pues haz esto así, haz esto así. Entonces es como que esos niveles que están ahí son la autonomía de cada alumno, la de decidir dónde voy, qué me es más, qué es más efectivo, no, qué es lo que más se adapta a mi nivel ahora mismo, sin ningún condicionante negativo por parte del profesor. Ahí está la clave. Qué bueno. Íñigo, si quieres compartir tanto lo que llevaste en la oposición en términos de salud y lo que estás intentando llevar de proyectos, así que no hayas ya comentado. Sí, bueno, un poco también yo en mi caso, en la oposición, yo centré a nivel de hilo conductor tres ejes principales de Alom-Loe y el segundo trimestre sí que me centré más en trabajar los hábitos saludables. Concretamente, o sea, en el tercer, perdón, en el segundo trimestre. Pero sí que esto lo justifiqué en base a todo lo que hemos dicho ya al principio de la entrevista, en base a lo que dice Ale, en base a los objetivos de etapa, acá, en el caso del País Vasco, el objetivo de etapa L. También, luego también lo que hemos dicho a nivel de datos, un tercio de la población infantil diría que tiene sobrepeso, dos tercios de la población infantil es sedentaria. Entonces, en base a todo esto, yo centré mucho mi programación didáctica, que quería a través de ella solventar un problema que está en la sociedad, ya no solo a nivel en los adultos, sino también en los niños. Y para eso, sobre todo, el segundo trimestre lo centré en los hábitos saludables. La primera situación de aprendizaje la trabajé más a nivel de hábitos saludables, ya sea el trabajo de la respiración, la importancia del sueño, el trabajo, la importancia o el trabajo del pie, de por qué es importante trabajar el pie. Y también trabajé un poquito la nutrición y alguna cosita más. La segunda situación, trabajé más la nutrición, en base a trabajar, por así decirlo, un interés común por los youtubers. En este caso usé el de Ibai Llanos, su cambio físico, pero por ejemplo ahora, en la actualidad, Ibai Llanos también ha perdido un mogollón de peso y ha mejorado sus apneas del sueño. Entonces, seguramente con sexto de primaria voy a intentar trabajar la respiración en base a esa mejora o esa relación que ha pasado con Ibai Llanos, el por qué ahora se siente mejor, por qué ahora respira mejor. Y luego la tercera situación de aprendizaje, trabajé un poquito más en los hábitos saludables, sobre todo a nivel de entrenamiento de fuerza. Entonces, fue una progresión que yo seguí en mi posición porque quería trabajar sí o sí la nutrición, quería trabajar sí o sí los hábitos saludables como el NEAT, un poco más generales, y el entrenamiento de fuerza, que ya nos dice la ciencia, que Pepe se está doctorando, que es muy importante y que tiene muchísimos beneficios. En mi cole concretamente no destacaría, en este momento no hay ningún proyecto saludable, por así decirlo, principal. Sí que en este caso no, en el colegio no dejan traer en los cumpleaños nada que sea ultraprocesado, nada. Sí que lo tienen bastante cerrado. Por ejemplo, se ve en los patios, la verdad, yo estoy sorprendido porque sí que veo galletas o cosas, pero en muchísimas clases el 60% de los niños comen de manera saludable. Y yo me alegro muchísimo. Y yo, por ejemplo, algo que uso, ya que no tengo patio, o sea, no tengo gimnasio porque está de obras y solo tengo un patio, que es el general, no tengo mi sitio fijo. En los vestuarios he colocado diferentes carteles de desayunos saludables, de pirámide de alimentación, que los tengo ahí puestos un poquito, entonces los niños siempre que pasan los ven y la verdad es que se paran y siempre dicen, así que el zumo Don Simón no es sano, ¿por qué si es zumo de naranja? O los yogures de fresa no son sanos, pero si son de fresa. Entonces siempre tengo ahí unos cuantos carteles y en base a eso siempre salen conversaciones y les voy preguntando. Entonces, un poco a nivel general, eso es lo que hay. Sí que intento interactuar con ellos, la importancia de, oye, hoy quién ha traído un desayuno saludable, quién ha traído fruta, quién ha traído frutos secos, quién ha traído queso o jamón o tostadas o lo que sea. Y la verdad es que ellos lo agradecen. Siempre vienen contentos hacia donde mí, de decirme, Íñigo, he traído esto, es sano, me va a poner como tú de fuerte. Y bueno, es un poco gracioso. Y a nivel de proyectos, sí que lo hablé con el jefe de estudios, porque él lo pensó antes que yo, porque él también es un friki de la educación física. Y hay un alumno en la etapa infantil que tiene una enfermedad muy rara, no conozco el nombre ahora, pero hay como tres casos en España. O sea, es una enfermedad súper rara que tiene muy poca investigación. Entonces sí que estamos pensando, o es una idea, a lo mejor en sexto de primaria, trabajar algo, ya sea una carrera solidaria, ya sea algo a nivel de pueblo, para recaudar fondos, ya sea con el colegio o con el pueblo de aquí de Derecho, para conseguir fondos para esa investigación. Entonces, es un poquito eso, hacer los patios más saludables, intentar que la nutrición esté presente en el día a día e ir introduciendo los ejercicios y el entrenamiento de fuerza, que es algo, la verdad,
que yo ya lo dije en mi entrevista, pero justo la parte de entrenamiento de fuerza fue la situación de aprendizaje que yo defendí en mi oposición y la verdad es que a mi tribunal les gustó muchísimo. Y ellos también me dijeron como, jo, Íñigo, es que yo cuando mando sentadillas o algún ejercicio de colgarse, es que los niños lo hacen feliz. Entonces es algo que suele funcionar bastante y que yo desde aquí animo, porque a lo mejor con Paolo en secundario, en bachiller, lo puedes ver un poquito más el entrenamiento de fuerza, los ejercicios, pero la verdad es que en primaria funciona súper bien y lo cogen súper motivado los niños, como si fuese un juego y como si fuese un reto, que yo creo que es algo como tenemos que verlo todos, ya sea de peques o de mayores. Que no se me olvide, hemos abierto un nuevo grupo de preparación en educación física en secundaria. Si te quieres preparar con nosotros y empezar el año a por todas, a por esa plaza, con ejemplos de situaciones de aprendizaje, supuestos resueltos, con todos los temas adaptados, resumidos, con parte práctica, con la parte de técnicas de estudio, exposición oral y modelos pedagógicos, es decir, una preparación completa para que no necesites nada más. Simplemente en el comentario fijado te dejo la hoja de inscripción, estás a tiempo, y te dejo también el teléfono por si necesitas resolver cualquier duda. Sí, creo que muchas veces se piensa como proyectazo para fomentar la salud, y esas pequeñas opciones de intentar cambiar el entorno. No recuerdo en qué centro, pero una vez estuve creo que fue en mi año de funcionario en prácticas, la tontería de que las escaleras te ponía el gasto calórico así gamificado. Esas pequeñas tonterías son pequeñas victorias. Y de nuevo, no proyectos súper reglados. A mí también se me ocurre, que lo hemos hablado mucho por aquí, los descansos activos mediante ejercicio físico, que muchas veces pecamos de hacernos pequeños como docentes de educación física y dejarnos llevar por el tutor, la tutora, que viene y nos dice, oye, que vamos a hacer el Día de la Mujer, ¿os apuntáis a hacer eso? ¿Por qué nosotros desde educación física no comandamos también este tipo de pequeños proyectitos? Por ejemplo, descansos activos mediante ejercicio físico. Si yo me meto a la página del gobierno, veo que está segmentado por asignaturas. ¿Pensáis que si yo me acerco a la profe a decirle, mira, estás dando lengua castellana, tienes estas opciones y hacer estas paradas, se lo justificas, incluso te lo va a agradecer? Pues sí, porque a veces las clases de 1 hora y 4 días a la semana no sé ni por dónde llevarlo. Y son como descansos activos en los que, imaginaros, una clase de 1 hora, pues cuando llevamos 35 minutos, 30 minutos, una pequeña parada de descanso activo, de un pequeño snack de ejercicio relacionada con el contenido que se da. Me lo invento, están trabajando las sílabas, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Y doy tantos saltos como la sílaba. Esos pequeños aspectos pues son, como digo, pequeñas victorias y pequeños ejes de movimiento que van a venir genial. También, siguiendo por la página del Ministerio de Educación, tenemos la opción de unidades didácticas activas. No sé si las conocéis, pero tampoco se trata de reinventar la rueda, se trata de poner el foco en la organización de los juegos, en las propuestas que hacemos en unidades didácticas, imaginaros, de juegos populares, de propuestas así más tradicionales que llevamos a cabo, y cambiar ciertos aspectos para el objetivo de estas unidades didácticas, de estas estrategias metodológicas, es que nuestro alumnado se mueva más durante la clase de educación física e incluso alcance cotas de intensidad más altas, porque esto está basado en diferentes estudios donde se ha visto que la intensidad moderada vigorosa pues crea esas adaptaciones y también se busca llevar en el aula. Entonces ahí también tenemos diferentes documentos que es, imagina, juego de pillar, pues voy a meter la variante de que cuando te pillan hay otro rol médico y entonces te puedes salvar y te sigues moviendo. O en diferentes organizaciones, en cuanto a hacer agrupaciones, en vez de hacer agrupaciones súper complejas, en ciertas maneras vamos a hacer agrupaciones más sencillas y nos movemos más. Que no se trata, ya sabéis, el equilibrio, pero de vez en cuando tenerlo en cuenta. No se trata todo el rato de moverse por moverse, pero sí que en ciertas sesiones decir, pues mira, hoy vamos a aumentar el tiempo de compromiso motor. Y os quería también comentar, antes de un pequeño ejercicio que he preparado y creo que puede estar guay, dos cosas, y quiero que me deis ideas al respecto. Habéis dicho que el entorno emocional es clave, entonces os voy a preguntar qué hacéis, ya habéis dicho alguna cosita, pero que se os ocurra, qué hacéis para asociar la actividad física, el deporte, a buenas experiencias emocionales o a un entorno así socioafectivo chulo y cómodo. Y por otro lado, con las familias, hemos hablado de la importancia de darle continuidad, porque al final nuestros alumnos están supeditados a adultos en clase, también obviamente en su día a día fuera del horario escolar. Entonces, en las familias, a mí ya hemos hablado un poco, me adelanto a resolver lo de las familias porque creo que es clave. Tenemos diferentes
siguiendo lo de empoderar nuestra asignatura, tenemos diferentes efemérides que podemos utilizar mediante esta vía. Se me ocurre la clásica Día Internacional de la Educación Física en la Calle, que es el 26 de abril, pues hacer alguna propuesta en el medio natural donde se acerque a las familias, donde puedan venir y ver, y así poco a poco, que la educación física no es únicamente igual lo que ellos hacían, que se piensa educación física, eso es correr, no tiene ningún tipo de sentido, no, es que hacemos muchas más cosas, hacemos expresión corporal, hacemos malabares, hacemos, no sé, una carrera solidaria donde recaudamos y podemos ayudar un montón al resto de compañeros. Y bueno, así tenemos un montón de días, el día de la alimentación, que creo que también está por octubre. Entonces, quería hablaros de estas dos cosas, familia y entorno emocional. ¿Cómo lo hacéis, Pablo? Sí, a ver, bueno, primero estabas comentando justo esto y también hablando de programas que le pueden buscar. El programa Previene tiene una serie de guías didácticas que son actividades tanto para alumnos, es decir, de nosotros para los docentes para que podamos implantarlo con los alumnos, como para familias, es decir, para educar también a las familias en base a estas propuestas. En base a eso, a ver, si es hacer, o sea, si nosotros hacemos alguna propuesta, alguna dinámica, por ejemplo, en el modelo de educación deportiva, en la última sesión hacemos una festividad de un campeonato final, pues por ejemplo, son actividades que nosotros podemos hacer que la familia venga a ver este tipo de eventos. Si hacemos cualquier tipo de propuesta o proyecto como el que he dicho antes, ¿no? Aula ciclista, el tema de la carrera solidaria, cualquier tipo de charla que hacemos que tiene relación con la salud, el viaje a la nieve que hacemos, montamos un pequeño vídeo. Todo eso lo podemos ir enviando a un grupo, por ejemplo, de Telegram, que prácticamente todos los centros tienen con las familias como canal de comunicación, en el que se le va dando visibilidad, no solamente a nivel de imagen, sino también a nivel de texto, de lo que ha transmitido, de lo que el alumnado se ha llevado, qué ha aprendido y por qué es tan importante. A partir de ahí, lo que os decía antes también, es construir un poco lo que es el centro con esos carteles informacionales, con esos proyectos que estén ligados, como digo, a experiencias positivas y que sean para todo el alumnado. Es verdad que es complicado porque a veces es muy difícil cambiarlo todo de raíz, pero, por ejemplo, los patios activos es bastante común que al principio empieces con equipos mixtos de diferentes deportes y conforme va pasando el año van habiendo diferentes bajas de las chicas porque se ven como en un contexto demasiado competitivo, demasiado observadas por su competencia motriz o su competencia a nivel de habilidades más específicas o técnicas. Entonces, este tipo de cosas en las que también tenemos que darnos cuenta porque al final es una cuestión de que si hacemos algo para que todo el mundo se pueda beneficiar, ser muy conscientes de que todo el mundo esté pudiendo acceder a ello. Entonces, esas son barreras, como decíamos antes, que se pueden encontrar, porque al final hay una cuestión que tenemos que tener muy claro los docentes de educación física, que es que el problema de inactividad física, y esto no lo digo yo, eso también lo dice Carme Peiró en el modelo pedagógico de educación física relacionada con la salud, que es que el problema de inactividad física no es un problema de decisión personal y de entorno, es un problema social, es un problema donde juegan en papel muchísimas cosas como pueda ser la cultura física que tenga la familia desde pequeños, que han visto en su casa a la hora de hacer ejercicio físico, si soy mujer, qué cantidad de promoción y lo bien visto que está o no hacer ejercicio físico, qué accesibilidad tengo yo a instalaciones públicas o baratas, o qué accesibilidad tengo yo a un entrenador personal, por ejemplo, o a un centro, o sea, a un gimnasio comercial donde a lo mejor la tarifa no me la puedo permitir, qué posibilidades tengo yo para no tener esa resistencia a la hora de hacer ejercicio físico y cuidar de mi salud. Ahí es donde entramos los docentes y más en la educación pública, ¿no? Entonces, como digo, al final todo este contexto, que también nos lo transmite la ley, como decíamos al principio, que al final nuestro único o más importante objetivo dentro de la salud como docentes es que tengan herramientas tanto variadas como positivas para que puedan acceder a tener ese estilo de vida en sus vidas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, evidentemente aquí entraríamos ya en aspectos metodológicos, de intentar hacer, como decía, propuestas que todo el mundo pueda tener esa accesibilidad, esa inclusión, pero también, como digo, que sea variado. Y variado no me refiero a que hagamos 1000 situaciones de aprendizaje, no, que dentro de una situación de aprendizaje, por ejemplo, de condición física, de salud, de fuerza, si estamos hablando de los métodos de entrenamiento, también nosotros nos curremos un poco las diferentes propuestas, también hagamos una labor de planificación de compra del material cada año, donde invirtamos cada año en material nuevo, en material que puedan tocar, que puedan vivenciar, TRX, kettlebells, pesas, todo tipo de material que al final ellos, como digo, vayan experimentando y vayan aplicando. Cartas de, pues, por ejemplo, pues, actividades que también estén un poco basadas en otros juegos que ellos conozcan, como pueda ser el Uno,
donde se puede hacer un uno fitness, donde tú como persona coges una carta de un número, de un color, como pueda ser el 5 y es un 5 rojo, y te vas al rincón rojo, que son sentadillas, y haces 5 repeticiones, y cuando acabas das una vuelta, vuelves, coges otra carta y compites a ver quién hace más repeticiones, ¿no? Bueno, son ejemplos de hacerlo en base a juegos, en base a aspectos lúdicos, que como digo, el objetivo final es que tengan esas buenas experiencias. Entonces, a nivel de entorno emocional es esto, experiencias positivas, y eso depende de nosotros con esa inclusión y con esas experiencias variadas. Y a nivel familiar es hacerles partícipes por diferentes canales de comunicación, y si podemos y tenemos la oportunidad, pues hacer incluso experiencias formativas donde ellos puedan acceder, por supuesto. Hay aquí un, Sí, yo fra- por... hay aquí un frasón, perdona, Íñigo, de Sí. Manuel Franco, a colación de lo que has dicho, que dice, el código postal determina la salud más que el código genético. O sea, muchas Es veces así. pensamos que es facilísimo, es un problema simple, ¿no? Hábitos saludables es únicamente poner un vídeo de Ibai y ya todo el mundo se quiere mover. Es complejo y por lo tanto, bueno, esas pequeñas victorias pesan. Lo siento, Íñigo. No, no, lo que tú decías, Diego, que al final es algo tan multifactorial. Yo que ya he estado 6 años, 7 años trabajando con personas que te das cuenta que es que influyen muchísimas cosas y todo el mundo sabe que hay que hacer ejercicio físico, todo el mundo sabe que es bueno para la salud, pero no mucha gente lo hace. Entonces te das cuenta, pues que lo que dices, que influye multitud de factores. Sí que creo que al final es un típico, pero las experiencias de aprendizaje positivas que tanto decimos es que son fundamentales. O sea, yo en mi caso he trabajado la comba, aparte porque tiene multitud de beneficios, porque yo hice en la ESO el trabajo de comba y la verdad aprendí tanto a saltar a la comba, aprendí tan bien, me sentía tan guay y como lo sigo haciendo y se me da tan bien, pues quería que mi alumnado también tuviese buenas experiencias de aprendizaje y te das cuenta que lo que dice la tía es verdad, que a mí me encanta porque aprendí, porque la verdad es que me lo enseñaron bien y gracias a eso lo sigo practicando y es lo que tenemos que buscar un poquito con el alumnado y yo utilizo mucho, que ya lo he dicho, pero la metacognición. O sea, ya al final empezamos a trabajar la comba, muchos alumnos no sabían saltar o no realizaban un tipo de salto y a través de la progresión pues adecuada, poquito a poco, voy haciendo preguntas. Oye, ¿os dais cuenta de lo que hemos avanzado? De cómo antes no erais capaces de hacer esto y ahora sí. ¿Y cómo os sentís? ¿Estáis contentos por sacarlo? Y se van dando cuenta que sí. Y poco a poco hacen un poco interaccionando y van pensando. Y parece que no, pero yo también cuando trabajo los semáforos de autoevaluación, cuando trabajo las dianas, me han venido muchos padres diciendo, oye, esto que has puesto en clase me ha venido mi hijo, mi hija, y me lo ha comentado y que quiere mejorar. Y yo creo que esto hace muchísimo. Luego también tengo la idea de poner en mis vestuarios, es que no tengo mucho espacio, un cartel blanco que quiero trabajarlo por ciclos y que me traiga al alumnado de diferentes fotos realizando, practicando actividad física. Y en base a eso también, pues un poco siempre les pregunto, oye, ¿cómo os sentís cuando hacéis deporte? ¿Cómo os sentís en educación física? ¿Por qué? ¿Estáis con los demás? ¿Estáis jugando con ellos? ¿Estáis a gusto, estáis felices cuando os movéis? ¿Cómo os sentís? Y un poco buscar que asocien, ellos que vayan asociando que actividad física es igual a felicidad, es igual a bienestar, es igual a sentirse bien, es igual al trabajo cooperativo y estar con los demás. Y eso ya se enlaza con muchísimas cosas que también siempre les digo, oye, hoy que hemos trabajado, el dodgeball o me da igual, el ejercicio que sea. Vale, ¿y qué hemos hecho? Hemos jugado a dodgeball y digo, no, un poquito más. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos jugado en equipo, hemos trabajado cooperativo. Vale, entonces hemos aprendido a trabajar en equipo. Y si después en la asignatura de matemáticas al IER se le dan mal las matemáticas, ¿alguien le va a ayudar? Sí, ¿no? El quien sepa le va a ayudar. Y si el IER en otra asignatura le puede ayudar, también lo va a hacer, ¿no? Y como que vean que lo que aprendemos en clase tiene transferencia a otros sitios. Y a nivel de familia es un poco todo lo que hemos comentado. Yo sí que tengo la idea que yo soy bastante friki de formar a las familias, porque yo sé que muchas personas no saben la importancia a lo mejor que tiene la respiración, el pie y la alimentación en el desarrollo futuro de alumnado, porque parece que hoy en día si eres niño puedes comer de todo, porque te mueves mucho y ya está, o porque tú de pequeño comías bollos o has bebido colacao y no te ha pasado nada, entonces tampoco le va a pasar nada a tus hijos, y esto es mentira, la ciencia no nos dice esto. Ya sabemos que si queremos más papeletas para estar mejores, para que la microbiota, para que todo se desarrolle bien, unos buenos hábitos saludables desde la infancia son fundamentales. Hay una entrevista en el canal con Carlos, que le hizo Pepe también. Y luego, después de esto, por ejemplo, en el colegio que hice yo las prácticas, que ahí puedo hablar, se hacían las Olimpiadas.
que es algo general, pero iba súper bien. Entonces, todos los años hacen las Olimpiadas del colegio y las familias pueden participar y pueden ver un poco también todos los deportes que han trabajado durante el año, pues el resultado final. Eso también está guay. Y luego, a nivel de involucración, yo también tengo la idea de crear materiales autoconstruidos, que lo mencioné en la posición, pero por ejemplo, quiero trabajar los malabares. Entonces, lo que voy a pedir a las familias es diferentes materiales para llevar esto a cabo en el aula. Entonces, bueno, vas un poco interaccionando y vas creando esa comunicación con ellos y sobre todo que se den cuenta que a mí me importa. O sea, que a mí los niños estén más sanos, coman mejor, que sinceramente me importa y lo busco. Entonces yo creo que si ellos también ven eso, va a ser mucho más fácil que todos trabajamos en equipo. Hablabais de, bueno, hemos hablado de barreras de entrada y creo que una barrera de entrada muy simple es que no conozcan el deporte, no conozcan la actividad física. Y se me ocurre ahora apalancarnos un poco a las redes sociales y también acercar tanto como proyecto, que ahora os compartiré, que esto también lo compartí el otro día con lo que me parece que es una gran idea de situación de aprendizaje incluso transversal, como en este caso, lo que me pasó a mí. Yo empecé a hacer Hyrox porque lo vi en un vídeo de Sergio Peinado, que lo documentó, hizo su primera Hyrox y fue como, ostras, no sabía ni que existía, ostras, voy a probar. Esto también le puede pasar a nuestros alumnos. Nosotros, que somos más activos y entiendo que la mayoría de personas, de profes de educación física que nos están escuchando, pues también son activos, ¿por qué no documentan de vez en cuando lo que hacen? Y no tienen que compartir la red social, pero empiezan alguna unidad didáctica enseñando ese deporte o esa actividad o esa propuesta. Puede ser una forma de acercarles un deporte, una actividad física que no conocían. Entonces, también se me ocurre como propuesta transversal crear un vídeo documental de un curso escolar de 9 meses, de 10 meses, del tiempo que estemos practicando diferentes deportes, donde cada mes vamos a acercarle al resto de comunidad educativa el deporte o la actividad física que hemos practicado y dónde le podemos dar continuidad. Yo recuerdo en el primer centro educativo que había mucha cultura de escalada. Entonces podemos trabajar, de hecho teníamos un rocódromo dentro del patio, podemos hacerles ver cómo se puede practicar el deporte de una forma sencilla y también decirles, tenemos este rocódromo y tenemos este otro rocódromo. Y recuerdo también que en mayo nos íbamos a hacer actividades acuáticas, porque era un sitio costero, en este caso Altea. Pues, ¿por qué no lo documentamos y se lo acercamos a otras clases? No solo la nuestra, sino a otras clases y que se quede como un vídeo documental donde grabamos vídeos, obviamente con los permisos correspondientes, etcétera, etcétera, pero que busquemos en todo momento de qué forma podemos hacerles llegar que pueden seguir moviéndose y de muchas maneras y sin barreras de entrada. En el parque clásico, lo decía también, hacemos un deporte alternativo. Vale, ¿por qué en vez de que muera en el patio no vamos a un parque donde generalmente solo hacen fútbol y baloncesto y puedo hacer yo también cólbol y así engancho a los alumnos que tienen malas experiencias con esos deportes, pero buenas con el cólbol? Y hacemos ahí una jornada y se la acercamos a las familias y a otros alumnos. Pues esas formas de acercarles pildoritas de movimiento, incluso deportes en situaciones que ellos ni se la plantean. O recuerdo también, Pepe plantea mucho la unidad didáctica de cachibol, pues las canchas clásicas de voleibol es una barrera de entrada grandísima, sobre todo para el alumnado de primaria que no tiene la técnica y dice, eso no es para mí. Metes el cachibol donde puedes coger la pelota, puedes hacer esa opción desde códigos QR, desde una jornada donde explicas el deporte y pueden venir las familias, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos muchas oportunidades. Y ahora, si os parece, vamos a hacerlo un poco más picadito, más al grano. Me he puesto, al final la salud es súper amplia, podemos trabajar un montón de cosas. Entonces me he preparado como una serie de aspectos que podemos trabajar a nivel de salud y que digáis un par de recomendaciones, actividades que se os ocurran o propuestas. Da igual que lo hayáis llevado en el aula, en clase o no, ¿vale? Entonces, quería empezar, que quizá hemos hablado menos, sí que ha dicho un poquito Íñigo, pero quería empezar con Pablo con el tema de nutrición, de alimentación. ¿Cómo piensas o cómo lo has podido trabajar con los alumnos de secundaria? Sí, a ver, antes de entrar en propuestas, que esto es un tema también que me gustaría destacar, es que, y va en relación a todo lo que estamos hablando, que es que hay que intentar simplificar, así como por ejemplo influencers como de Macro Wizard, ¿no? Simplifica la nutrición, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que hacer cosas complejas de que aprendan a hacer, que calcular su metabolismo basal y qué calorías exactas tienen que hacer para estar en superávit. No.
hay que simplificar, hay que aplicar leyes como la de Pareto, a intentar hacer lo mínimo, lo mejor posible, y eso te va a dar el 80% de los resultados, y entender que la nutrición es un aspecto de ocio, es un aspecto de salud, es un aspecto de energía y es un aspecto cultural. Y esto es importante entenderlo, porque si no entendemos esto, vamos a entrar en alimentos prohibidos, vamos a entrar en poca adherencia a una alimentación saludable el resto de nuestra vida, y esto no es lo que queremos educar nosotros como profesores. Lo que tenemos que hacer es que sí, que la alimentación es algo que es importantísimo para nuestra salud, que sí, que hay que concienciar que hay una serie de enfermedades que pasan cuando comemos mal, cuando nos nutrimos mal, pero que a partir de ahí no hay que demonizar nada y que a partir de ahí tenemos que tomar mejores decisiones en base perdona, a propuestas simples como puede ser el plato de Harvard o la pirámide nutricional de la belga, que es muy, muy buena y muy simple, y no otras que tienen ciertos intereses que también se puede atacar, ¿no? Desde el centro. Cosas que podemos hacer desde la materia a nivel de nutrición. Bueno, pues se puede hacer, por ejemplo, estudios de, por ejemplo, como bien plantea sinazúcar.org, ¿no? Que pone los terrones de azúcar en base a ciertos alimentos, los zumos, la bollería. Pues hacer un poco un día un estudio con un Excel donde metemos los gramos de azúcar que tienen los diferentes alimentos que trae el alumnado, luego hacer una clase de reflexión de cuáles son los efectos del azúcar y qué opciones podrían priorizar para tener opciones mejores. Y a partir de ahí también hacer unos productos de evaluación, o sea, unas actividades de evaluación, como pueda ser un calendario de almuerzos saludables, como pueda ser un vídeo de concienciación de por qué es malo el azúcar en exceso, pero que a su vez no hay que demonizarlo porque también hay momentos donde podemos comer y se puede celebrar con azúcar y no pasa absolutamente nada, con, no sé, con recetas, con qué almorzar en una actividad intensa antes y después, sobre todo antes, ¿no? O durante. Imaginaos que vamos a una ruta de montaña con el centro y antes de eso damos unas recomendaciones de qué se podrían llevar. Pues unos frutos secos, unos dátiles, un sándwich con fiambres menos procesados, bueno, la hidratación, evidentemente. Y luego, como digo, se pueden hacer muchas más cosas. Luego tenemos propuestas como la de Foodie Game, que solo pueden encontrar de forma gratuita, que son una serie de cartas que básicamente gana el que consigue las cuatro cartas donde tiene los tres macronutrientes y los micronutrientes, es decir, cuatro cartas que responden a las grasas, proteínas, carbohidratos y los micronutrientes, pero luego hay unas cartas especiales que pueden hacer que no consigan eso. Luego se pueden hacer, no sé, actividades dinámicas como la que he explicado alguna vez aquí, como la de los relevos para ver etiquetas nutricionales, donde va uno a un cono, coge una etiqueta nutricional, da la mano al siguiente, se va al segundo cono, coge otra etiqueta y tienen que sumar los valores que nosotros le digamos, por ejemplo, el azúcar cada 100 gramos de ese alimento y que nos den el resultado. Entonces ahí se ve los más rápidos, pero también que acierten el valor y la suma, ¿no? Se puede hacer, pues, ¿qué más cosas se pueden hacer? No sé, tema de la comida emocional también, como aspecto a hablar. Hay mucha gente que la comida la tiene cuando está triste, la tiene cuando, o sea, que la utiliza cuando está cansado porque se lo merece. Entonces, ¿qué técnicas se pueden encontrar? ¿Qué nos dice también ciertos anuncios, ¿no? Como el de Coca-Cola, que al final tiene un modelo muy simplista energético de estas calorías son felicidad, ese tipo de discursos, ¿no? También incluso el de los modelos corporales, buscar en Google qué es un cuerpo, poner cuerpo sano en Google y qué nos aparece. Pues nos suelen aparecer cuerpos muy tonificados, ¿no? Con mucho músculo, con poca grasa, qué partes aparecen, qué marcas incluso aparecen. Entonces son como cosas que al final todo nos hace ver de una forma muy integral en la alimentación que esto va mucho más allá que calorías, macronutrientes y eso. Se puede trabajar un montón. Íñigo, ¿algo que añadir en este punto? Sí, de manera resumida, algo fácil, día de la fruta, día de algún alimento, que el último día del mes se tenga una serie de alimentos saludables o lo que sea, sobre todo enfatizando en ese día. El tema también, yo creo que es importante el tema de la coordinación. Yo, por ejemplo, no tengo mucho tiempo, ya me cuesta explicar mucho en las clases de educación física, sobre todo a mi alumnado, que son más pequeños, que les cuesta mantener atención. Entonces, si nos coordinamos con otros profesores para saber ellos cuándo van a trabajar la alimentación, eso me parece muy importante. Si ellos van a trabajar, por ejemplo, el tema de alimentación saludable o lo que sea, o calorías, pues yo en mi clase trabajar pues que tengan diferentes alimentos y entender un poco las etiquetas. En base a eso también podemos hacer asociaciones de calorías y alimentos. Pues, por ejemplo, tenemos diferentes alimentos de ya sea ultraprocesados. Oye, este ultraprocesado tiene 400 calorías, pues vamos a hacer, equivalen a, no tengo ni idea, a 200 saltos y subir las escaleras 5 veces y que vayan un poquito viendo esas relaciones, también algún circuito motor, circuito motriz en base a
hacemos este circuito, consigo una cartulina y después con esa cartulina tengo que hacer una pirámide o un menú saludable, por ejemplo, a nivel de carreras por relevos. Mucha imagen, me gusta a mí, imágenes que sean visuales, como es de sin azúcar, imágenes que creas tú en cama, pero bueno, que vayan viendo ellos poco a poco, ya sea en tu aula o en su propia aula con el tutor, como diferentes alimentos a lo mejor no son tan sanos y tienen muchísimo azúcar. También involucrarte con las familias para ver si en los días de cumpleaños pueden traer una receta saludable, que eso se agradece muchísimo. Y luego tengo yo un material también que es un registro de hábitos saludables, que es como un móvil, que me parece súper bonito y a ellos también les hace ilusión. Entonces, es de hábitos saludables, pero si a lo mejor solo lo haces con temas de nutrición, pues por ejemplo, he desayunado de manera saludable y he comido o he cenado saludable. Pones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que ellos lo usen, que ellos se autorregulen y en base a eso, si consiguen que los 5 días de la semana, por lo menos entre semana, sean sanos, luego en el Gigas Dojo les podemos dar más puntos con la aplicación y darles algún tipo de premio o cosa. Entonces, bueno, un poquito de eso. Creo que es En línea fundamental. de eso, perdona, que me acabo de acordar de la propuesta que hizo también Yosune, me acuerdo del almuerzo saludable, que era la técnica del semáforo. Sí. Metían como en un aro verde los alimentos más saludables, en un amarillo los Mm. más entre media, mediocres, y en rojo pues los más contraproducentes, ¿no? Sí, a ver, totalmente. Yo creo que lo que has dicho se llama sesgo del experto y es clave que no nos tenemos que meter a la nutrición desde lo más complejo. Hablo más de nuestro perfil, ¿no? Que quizá hemos estudiado ciencias del deporte y decimos, ostras, voy a explicar en las zonas de correr. Pues es que igual no le he explicado ni lo básico de la carrera, ni la dosificación del esfuerzo, ni lo más sencillo, no te metas. Y en nutrición lo mismo, ¿no? Es que voy a meterme con el sodio. ¿Para qué te quieres meter con el sodio? Métete con lo más sencillito del mundo. Y en ese caso, de nuevo, barreras de entrada. Yo ahora actualmente que estoy transicionando hacia una alimentación un pelín más vegana, una barrera de entrada que yo he tenido es que no sé qué comer. No sé qué comer. Entonces tú puedes hablar de alimentación saludable y desde los niños, vale, para mí saludable es brócoli. Es decir, no, no, espérate. Saludable va más allá. ¿Cuál es el concepto de saludable? Lo que ha dicho Íñigo también. Igual comer en una semana 6 días más o menos bien y un séptimo saltártelo puede ser saludable porque el concepto salud implica también estar bien emocionalmente. Y también que conozcan lo que es almuerzo saludable, desayuno saludable, pasa por encontrarles y acercarles propuestas, pues desde lo que habéis dicho, vamos a hacer un mural con desayunos saludables, vamos a hacer incluso una newsletter educativa con la familia donde pueden compartir lo que desayunan o pueden tener opciones de desayuno, o simplemente nosotros, si tenemos una dieta o una forma de comer apropiada, documentarlo y compartirlo, o sea, que tengan, por así decirlo, opciones. No, es que te tienes que esforzar más, es que el niño, la niña, el adolescente no entiende lo que es esforzarse más. No, es que tienes que comer saludable. Pues es lo mismo, le tengo que dar opciones en ese caso. Y también, que está muy metido y es una tendencia, ya sabéis, está mucho en las pantallas, no veo mal el acercarles influencers buenos e influencers malos. Pero no desde mi opinión, sino vamos a argumentar por qué este influencer lo consideramos bueno y lo podemos seguir. Y argumento, pues mira, se basa en evidencia, lo que dice, y hablamos de la polaridad quizá más en secundaria, en primaria, pues mira, de una forma mucho más sencilla, pero que vean opciones buenas y opciones malas y que luego ya con ello escojan. Bien, hemos hablado quizá poquito, de forma así también de nuevo resumida. Hábitos posturales, todo el tema de postura, dolor de espalda, buena gestión. ¿Cómo Vale. lo atacas, Pablo? Voy a intentar ser más, esta vez más, más específico. Sí, a ver, por ejemplo, pues GIF posturales. Se podrían hacer como tres fotos de mal hecho a bien hecho pues, en técnicas de ejercicios como puede ser el peso muerto, en tema de la mochila, no llevarla como muy descolgada. Pues bueno, técnicas de ejercicios con tres fotos donde aparezca esa transición. Formas también, bueno, pues yo hice el TFM de educación postural y al final el enfoque más recomendable para seguir no es únicamente fijarnos en los hábitos del día a día, que tienen un impacto, por supuesto, ¿no? Pero tiene mucho más impacto el acondicionamiento físico y el impacto del sedentarismo que tiene sobre nuestro cuerpo. Entonces, intentar atacar esos ejercicios un poco de esa zona del core, esos acortamientos musculares, aunque se puede debatir, ¿no?, de los acortamientos, pero bueno, que tengan una serie de ejercicios en su día a día para revertir esos horas sentados, ¿no? A nivel de, pues de glúteo, a nivel de espalda baja, de cintura escapular. Bueno, pues un poco ejercicios muy aterrizados en los que ellos lo puedan hacer en clase y decir, mirad, si os duele la espalda, porque bueno, hay datos ya de que el dolor de espalda en adolescentes ya es similar al de los adultos, pues entonces es un centro de interés. Entonces, y esto también obviamente se podría
relacionar con las clases que decíamos cuando están mucho sentados, estiramientos en la propia silla, donde se pueda un poco soltar lo que es, bueno, la espalda, cadera, etcétera. Entonces, como digo, si para ellos les duele la espalda, lo que sea, pues mira, estos estiramientos van muy bien. Colgaros de una barra dejando el peso caer. Este tipo de ejercicio más pues de Cat Camel, de lo que sea, ¿no? Mm. Entonces, como digo, propuestas muy concretas que hagamos en clase y lo que se van a llevar, qué beneficios se van a llevar al alumnado con esos ejercicios. Luego, más cosas. Pues bueno, un dossier, podríamos, como actividad de evaluación, ¿no? Un dossier de ejercicios, cuando hacemos una didáctica de condición física, por ejemplo, que hagan un dossier de ejercicios con sus propias fotos de mal hecho y bien hecho, de ejercicios de miembros superiores y de miembros inferiores. ¿Y por qué está mal? O sea, ¿por qué está mal esa sentadilla? Pues bueno, pues porque redondeo la espalda, pues porque, bueno, elevo los talones, lo que sea, ¿no? Y luego una foto bien hecho. Y lo más importante, que en el bien hecho hayan variantes de ejecución. El bien hecho no significa que tengas que estar en un estándar de ejercicio concreto, sino que tú puedes hacer una sentadilla bien hecha, pero con los pies en una cuña, perdón, y sentándote en una silla, por ejemplo. Sentándote en una silla, levantándote para emular un poco el patrón de sentadilla. Una flexión bien hecha, pero con las rodillas en el suelo, o bien hecha estando sobre una mesa, haciéndolo sobre una mesa, por ejemplo. Entonces, como digo, diferentes técnicas, tanto de acondicionamiento físico como de hábitos posturales en el día a día. De hecho, yo hacía un trabajo de investigación que tenían que ver los vicios posturales de su familia y preguntarles si habían tenido dolores de espalda en su vida, si eso lo relacionaban con su condición física o no. Bueno, pues una serie de preguntas a nivel de investigación de por qué nos duele más la espalda a la sociedad últimamente, que en cierto modo, evidentemente, es por el sedentarismo y la inactividad física. Íñigo. Sí, yo de manera resumida, encima, yo es que con adultos he trabajado muchísimo, con niños, sobre todo con los míos, me cuesta verlo un poquito más, el yoga infantil, me gusta mucho, el tema de trabajar con pictogramas, con imágenes, yo creo que ayuda un mogollón a adoptar diferentes posturas, el tema de la mochila, que ha dicho Pablo, que esté bien ajustada, que esté bien colocada, y luego a mí me gusta el tema de parejas, de darles una imagen o un pictograma o un dibujo que una persona tenga que hacer el ejercicio y la otra persona le corrija. Y creo que sí, de esa manera se ayuda mucho, porque todavía me he encontrado algunos alumnos que están haciendo un buen ejercicio y que su conciencia corporal pues, es muy pequeña y es normal, pasa mucho en adultos, pues en niños más. Y si ellos se pueden ayudar a autorregular y coayudar, pues genial. Entonces, un poquito de manera resumida, trabajar aspectos así, con mucho pictograma, mucha imagen y mucho trabajo a pareja. Y yo siempre les digo, intento ser pesado, pero les digo que el movimiento es medicina, entonces que cuando les duele, que todo lo que sea estar parados suele ir peor y todo lo que sea moverse poco a poco de manera progresiva les va a ayudar a recuperar y estar un poquito mejor. Yo me acuerdo que la carrera en expresión corporal nos lo hicieron y también lo he rescatado y lo he llevado al aula, porque al final somos muy visuales y los alumnos más. Simplemente es contraponer, primero, ver las diferentes acciones motrices que se hacen en un centro educativo y también en el día a día, incluso familias, elegir las 20 más repetidas y mirar la buena postura y la mala. Pues estoy planchando, pues posición cifótica sería la negativa, la tenemos a la izquierda, sería el antes de conocer cómo es la buena postura y el después una postura. Y lo tienen que hacer ellos, se tienen que hacer la foto y tener el antes y el después. Pues a la hora de hacer la mochila, de llevar la mochila, lo mismo. A la hora de agacharse y coger un peso, lo mismo. Que de forma muy visual y de nuevo, simplificar cómo se hace bien y cómo se hace mal. Que sí, que luego hay una escala de grises espectacular, genial, pero estamos pues con esas pequeñas victorias. Quería ahora hablaros de adicciones. ¿Cómo lo trabajáis? Y aquí he encontrado un proyecto muy chulo y os lo cuento. En Aragón hay una propuesta que se llama Pantallas Sanas y hay un proyecto que es un aprendizaje-servicio que creo que se hizo en bachiller, donde alumnos ya mayores de entre 17 y 19 años iban a los espacios de fiesta más concurridos y estaban fuera y hacían pequeñas encuestas a la gente preguntándole el por qué bebían, cómo se sentían, lo grababan todo, lo documentaban todo y había incentivos para que la gente participase. Y eran preguntas que poco a poco, por así decirlo, te iban tocando de manera más profunda o te iban llevando a una disonancia entre por qué estás bebiendo, por qué estás alterando tu conciencia, si me estás diciendo por otro lado que no es bueno, me estás hablando de lo malo que es la resaca, de por qué motivos crees que tiene la gente para consumir drogas, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció bastante chulo el documentar, el llevar a adolescentes a carpas de espacios concurridos y también que
que para que la gente participe, y se ve que en el proyecto participó mucha gente, había incentivos. De hecho, había un pequeño móvil que regalaban y se ve que el móvil pues era de la clase, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es una propuesta también de poner en relieve y de hacer pensar a las personas como es una adicción muy aceptada en este caso, que es la bebida y todo lo que subyace después de ello. Entonces, para aterrizarlo, Paolo, adicciones. Sí, a ver, yo en mi caso sí que he tratado bastante temas de adicciones, pero lo hago desde tutoría. Mm, Al final tengo la oportunidad de ser tutor y es una, yo al principio de curso literalmente digo, ¿de qué temas os interesaría hablar a nivel de asamblea y que os interesen más? Es un cuarto de la ESO, entonces sí que tienen como intereses, ya han probado muchos su primer cigarro, ¿no? O han bebido su primer cubata, o han hecho, bueno, o pasan una serie de horas. Entonces al final a mí me gusta mucho el sobre todo preguntar el cómo se sienten cuando hacen según qué cosas y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo de divulgación, por así decirlo, para que ellos comprendan lo que está pasando. También les explico mucho que, y la verdad es que lo entienden, parece que no, pero lo entienden, que es el tema de que aún su cerebro no está del todo desarrollado y por tanto aún no tienen ciertas capacidades ejecutivas completadas. Es decir, ellos el autocontrol no lo dominan tanto aún. Nos pasa a los adultos, imaginaos a los adolescentes. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, a ver, yo por ejemplo tiro mucho de vídeos al final y de sobre todo de infografías de los efectos negativos de ciertas adicciones, pero por ejemplo, vídeos. Yo por ejemplo les puse el vídeo de, no sé si lo conoceréis, de Zazar Italiano. ¿Lo Mm. conocéis? sí, Sí, claro, Sí. claro, sí, sí. claro. Con el vídeo del fentanilo en Filadelfia. Sí, Entonces yo sí, les sí. puse ese vídeo y no fue solamente a nivel de drogas, yo hablaba ya a nivel político de cómo puede ser que un país tan desarrollado como es Estados Unidos pudiese, a la luz del día, permitir que hubiese ese tráfico de drogas en calles principales y que no se hiciera nada. Entonces ya no entramos en conspiraciones ni nada, ¿no? Pero sí que entrábamos en un debate de decir, ostras, no solo todo lo que reluce a nivel de país, y a veces también dices, ostras, que no le interesará que se destruyan entre ellos a nivel de con la pobreza, con la droga, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué se resalta? ¿Qué conclusión sale de todo esto? Pues que al final lo más importante es el nivel de conciencia que tiene uno mismo sobre las decisiones que toma y las consecuencias que tiene. Y así, pues también, pues bueno, muchísimas preguntas. Les digo, ¿cuántas horas de media utilizáis el móvil? Entonces, bueno, vemos esas estadísticas, en base a eso podemos ver vídeos, obviamente, relacionados con esa dopamina, por qué se sienten fatigados después de estar tantas horas con el móvil, por qué no se pueden concentrar después, y es que hemos agotado toda esa energía, ¿no? Con el scrolling. Entonces, todo eso al final, la información es poder, y creo que cuando tú preguntas cómo se sienten es cuando ellos empiezan a relacionar ciertas sustancias o ciertas adicciones a algo negativo. Íñigo, ¿algo que añadir? Pues yo la verdad es que a nivel de primaria, el tema de adicciones, todos estos temas lo veo un poquito más lejos. Sí que yo creo que está claro a día de hoy el tema de las pantallas, pues que es importante, que tiene muchísimas contraindicaciones en los más pequeños. Sí que diría que muchísimos padres y muchísimos niños están súper concienciados, es decir, tienen clarísimo que la televisión muchos no ven o que solo el fin de semana tocan las pantallas. Entonces, un poquito eso. No suele salir mucho el tema, por lo menos en mis clases, pero sí que ellos tienen claro que es algo que no pueden estar todos los días con ello y que yo muchas veces ya les he dicho que no pueden estar entre semana jugando porque es algo que no les viene bien y que todavía son demasiado pequeños para ello. Pero bueno, no lo he trabajado bastante, la verdad. Mira, una De aquí sale adicción un que debate, ¿eh? De aquí es sale un verdad. debate de cuándo podrían, ¿no? tener aplicaciones móviles y el por Claro. qué. Que Mucho, aquí es un debate, ¿eh? mucho debate. Y mira, buscando, iba a decir que buscando datos así para ser un pelín más objetivo, en adicciones, seguro que os toca de frente, porque a mí me tocaba cuando era tutor de sexto. El 50% de los estudiantes en los últimos 30 días había tomado algún tipo de bebida energética. O sea, también es la contraposición de, claro, tengo la dopamina a muerte, ya nada me estimula, necesito bebidas energéticas acompañado del marketing agresivo que tienen en todos lados, Red Bull, Monster, asociado a deportes, asociado a cosas que molan, incluso las bebidas, hay el concepto de bebidas energéticas de Prime que también tiene sus dos o tres bebidas que te despiertan. Entonces sería También las otro, apuestas otro, deportivas, ¿eh? Ojo, que claro, hay otro melón, sí, sí, apuestas deportivas, totalmente. el Gran Premio de Fórmula Uno en Las Vegas, no sé, o sea que han quitado lo del tema del tabaco, han quitado el alcohol, pero aún siguen cosas como las apuestas deportivas. Vamos poco a poco,
pero que están presentes y, o sea, es Sí, una sí, cosa que... el otro día lo vi en la Kings League, creo que era de México porque también está por ahí. El principal patrocinador, no sé si era Winamax o algo así, que es de pura apuestas deportivas. Entonces, bueno, esto sería otro melón. Al final, la salud, Sí. ya haremos Ah, segunda parte de esto. Y mira, para acabar, me he preparado un pequeño off topic, nada rápido, porque ya llevamos un ratito y creo que está quedando muy chulo. Ah, quería decir algo. No hemos hablado mucho de esto, pero más enfocado a oposiciones, aunque bueno, a oposiciones y al aula en su día a día. A la forma de programar, ya habéis visto que la salud no tiene sentido trabajarla 2 o 3 sesiones en una unidad de 5 sesiones. Entonces, como dijimos también cuando hablamos de nutrición, creo que debemos trabajarlo de una forma transversal en diferentes momentos a lo largo del curso, de una forma muy deliberada. Ya hemos visto la justificación, los argumentos a nivel curricular, a nivel de evidencia y a nivel de puro sentido común. Eslabón más débil. Si no tienes salud, da igual todo lo demás que hagas. O sea, es que es la base de absolutamente todo. Y ahora, yendo ya al off topic, motivado en este caso por el presentador de la ruleta de la fortuna, ojo, porque el otro día escuchando un podcast, que igual Pablo, que también es un friki de los podcasts, lo ha escuchado, he escuchado eh, solo un fragmento, pero eso que vas a decir. de Jorge Fernández. De repente, Sí, en un momento del podcast, ¿era de Tengo un plan? Sí, creo que era sí, yo lo he escuchado también, de lo he Tengo un escuchado. plan. Pues mira, lo hemos escuchado todos, de lujo. Hablaba de que para él también la salud es importantísima y que de hecho en los centros educativos él haría que desde los tres Sí. años haría la asignatura, la materia de salud. Y en el primer año sería salud 1, a los 4 años salud 2, hasta que llegases a bachiller, que irías por salud 16 y se trabajaría pues de una forma, todo lo que hemos visto, de una forma más compleja. He aquí el kit de la cuestión, he aquí la pregunta. Vosotros tenéis la potestad, Paolo, sigues empezando tú, la potestad de cambiar todo el sistema educativo y puedes cambiar las horas, ratios, lo que tú quieras. O sea, puedes hacer como una guía docente, como un itinerario formativo, el que tú escojas. ¿Qué harías? Obviamente enfocado si quieres más a educación física, pero también te puedes mojar, que tú de hecho eres muy crítico con estos influencers que se ponen a opinar de la educación, de no se enseña nada. Bueno, tú dentro de que estás sí en el barro, cero limitaciones, cero barreras de entrada, todo el poder del mundo, Elon Pero Musk, pero sin límites, ¿qué harías? pero en materia de salud, ¿te estás hablando en general? De todo, de todo, de todo. Habla de salud si quieres, pero puedes hablar de todo. Sí, a ver, yo pienso que hay que recurrir siempre a la evidencia científica y al final yo creo que lo más, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es tener, evidentemente a los adolescentes también impacta, obviamente, vamos a llegar ahí, pero en los niños de primaria, que te pasen tantas horas sentados, es literalmente lo que, o sea, está en contra de lo que es la realidad que deben vivir para su correcto desarrollo. O sea, es decir, ya debería transicionar el modelo educativo a un modelo educativo muchísimo más activo, pero ya no en cuestión de salud, es una cuestión de que necesitan moverse y pueden aprender moviéndose. No es necesario que estén moviéndose únicamente por el hecho de moverse o por el hecho de jugar, que también es impresionantemente importante, sino que pudiesen trabajar diferentes materias, ciencias, bueno, comunicación, todo lo que fuera, pero en el propio movimiento, estando de pie, estando constantemente, como digo, interrelacionándose con el medio. Y creo que ahí hay un tema que creo que nosotros lo vemos claro porque nos gusta mucho este tema, que es el tema de pasar tantas horas sentados dentro de una clase que al final no deja de ser casi una jaula. Entonces, eso es una realidad en mi opinión. A nivel de adolescencia, ya cuando vamos siendo más mayores, creo que eso ya tiene un poco más su... Quiero decir, tiene más sentido que puedan estar más en aula, que no tengan tanta actividad frenética. Esto yo lo veo sobre todo a partir de tercero de la ESO, veo un bajón claro. Esto es literalmente. Veo que en primero y segundo de la ESO aún tienen esa actividad, esa energía que traen de primaria, pero en tercero ya veo una bajada, que no sé por qué será, pero se nota, y a partir de ahí ya podríamos adaptar un poco esto del tema de movimiento. Por tanto, todos los días, sí o sí, debería haber actividad física. Cada X tiempo, cada hora, cada 45 minutos debería haber un parón de actividad física, un descanso activa, o sea, ya sea a nivel de movimiento, a nivel de relajación incluso, respiraciones, a nivel de estiramientos. Y esto, o sea, lo digo como algo integrado, o sea, no algo como algo complicado. En plan, o sea, estamos haciendo una clase de 35 minutos, veo que el alumnado está tenso, nos levantamos, hacemos unos jumping jacks, ponemos una música, vamos a relajarnos, veo que estamos alterados, hacemos unas respiraciones. Este tipo de técnicas creo que debería ser algo mucho más común de lo que es. Y luego ya a nivel como digo, de adolescencia y todo esto, pues ya empezaríamos a transicionar a un mundo más futuramente profesional,
a nivel de competencias, obviamente, a nivel de pues, comunicación, de saber pues, tener ciertas habilidades, evidentemente, saber leer, saber tener comprensión lectora, esto se tiene que mantener, que hay gente que ya eliminaría todo y evidentemente no, pero sí que lo haría de una forma mucho más orientada a lo que se van a encontrar en la vida adulta. Pero métete algo polémico, Pablo, controversial. Esto lo dicen mucho los influencers de este emprendimiento que se ponen a opinar. Les enseñarías a hacer la renta. Meten eso como importantísimo. No te enseñan a No, hacer la renta. ¿Para qué quiero hacer no. la renta? La puedo llegar a entender, pero prefiero delegarlo. No sé. No, 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 no. Eh, O sea, esas tonterías no, Sí, sí. obviamente. Porque a mí me hace mucha gracia cuando hacen esas cuñas, ¿no? Es que a mí en el colegio no me enseñaron a hacer la renta. Digo, "Hombre, y no te tienen que enseñar a hacer la renta, que es algo que en un día o dos puedes aprender preguntando. Quiero decir, al final lo que tienes que aprender en el colegio son competencias, que obviamente pueden estar acompañadas de contenidos. Pero repito, esto de cosas tan, bueno, Sí. de fruto de los tiburones que vemos en las redes sociales, pues no, evidentemente no. Tal cual. Íñigo, mójate, más cosas que harías. Qué Todos bueno, ¿no? descalzos, ¿no? Todos descalzos, todos hippies. Tal Bueno, eso cual. estaría genial. A mí me encantó el podcast también. Yo también he escuchado el de Tengo un plan con Jorge. Lo de salud me encantaría. También, no sé si conoces al profe Claudio Nieto, que también tiene un podcast muy chulo a nivel de salud. Es bastante top. Y él también propuso en Instagram su propia asignatura de salud, no sé, para darle en la ESO y bachiller. Él creó los temas y toda la microbiota y diferentes conceptos que también está muy chulo. Yo sí que intentaría que la salud, de una manera u otra, se diese más o como obligatoria. A veces creo que también que el hecho de que te obliguen a algo no es malo, no es malo. Creo que a veces también ayuda. Y esto, o sea, no puede ser que las personas salgan de la ESO o bachiller o de la educación sin saber cuidar su cuerpo, sin saber cómo comer, sin saber cómo gestionar sus emociones, sin saber cómo entrenar. A mí eso me parece fundamental y no se hace. Eso es fundamental. A nivel de filosofía y crecimiento personal, yo sí que creo que se debe hacer un cambio. No sé cómo, pero que te enseñen la historia de Platón y esas tonterías, pues no te vale para nada. Luego tienes 20 y pico años, 30 y pico años, escuchas a Marcos Vázquez, otro tipo de filósofos, y dices, joder, qué guay está Sócrates. Joder, lo que decía Marco Aurelio en el fondo tiene aplicabilidad a día de hoy. O los problemas que tengo en la adolescencia o cuando soy más mayor, si hay gente que ya los ha tenido y les ha dado solución. Entonces, eso también me gustaría que se diese una vuelta. El tema de la metacognición, de aprender a aprender, que tú no te has trabajado, a mí me parece top, que no entiendo cómo hay gente que sale del colegio o de la universidad y todavía no sabemos aprender, ni estudiar, ni repasar, eso le llama más caña. Y el tema de la economía, yo sí creo que una mínima, un mínimo conocimiento a nivel de gestión financiera sería interesante porque yo la verdad, vamos, es que no tengo ni idea de muchas cosas que creo que sería importante trabajar en el colegio. Yo sí que opino. Mm. Ojo, polémico, ¿no? Se puede decir, Íñigo, que has dicho que la filosofía no sirve para absolutamente nada, ¿no? Ese es el círculo en negro, tal Negro cual. para captar, Claro. para el reel o... Sí, para decir. Quitaría plástica y música, ¿eh? Y ahí todo el mundo. No, 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 tal cual. y algo súper importante también que va en relación con todo esto es que, bueno, al final somos jóvenes, ¿no? Entonces estamos muy cercanos a los que son los influencers, lo que ven mucho nuestros alumnos, en este caso, influencers, ya sea chicas y chicos, y por qué los siguen. Y el de construir un poco esos influencers que ellos siguen y por qué son más o menos aconsejables para sus vidas, creo que es un aspecto súper importante, porque a mí el otro día bueno, unas alumnas me empezaron a decir, pues bueno, ciertas cosas, ¿no? De que cuáles eran sus inquietudes y todas tienen que ver un poco, pues que si conseguir novio, que si no sé cuántos, mientras los chicos están pensando literalmente, pues en fútbol vamos, en cuatro tonterías, la verdad, es la realidad. Entonces, claro, yo les decía que estaban como, o sea, les empecé a preguntar cuáles eran sus inquietudes, qué es lo que consumían más a nivel de redes sociales, qué influencers seguían más, qué menos. Y al final te das cuenta de que, pues no sé, ejemplos, pues sigo a Lola Lolita. Y yo digo, vale, Lola Lolita, y digo, ¿qué es lo que te gusta de su contenido? Lo ha dejado con el novio, ¿eh? Parece ser. Ah, mira, ostras, estás al día, tío. Bueno, la cuestión está en que, digo, ¿qué os gusta de su contenido? Bueno, porque es muy guapa, porque no sé qué. Vale, yo digo, ostras, está muy bien. Y le digo, mira, justamente ella, que sí que es una persona bastante conocida por un poco todos, digo, ella es curioso porque al final, de una forma inconsciente, es un estándar. Es un estándar. Ven todos los días ese tipo de persona con haciendo pues ciertos bailes, ciertos muestran, ¿no? Hay productos de maquillaje, de lo que sea. Y yo digo, al final es un estándar. Una persona que hace 5 o 6 años tenía una cara, por así decirlo, hoy tiene casi otra a nivel de, pues, de ciertos retoques estéticos, como si las personas se pusiesen una especie de filtro de forma mantenida.
Y entonces al final esto, si tú no lo sabes ver, si tú no sabes coger distancia, al final se integra en la sociedad. Se integra que tú tienes que gustar, que tienes que ponerte un filtro para parecer guapo, guapa, que a partir de ahí vas a tener la validación que necesitas y por tanto la felicidad que en teoría has de tener, cuando todo nace de uno de dentro de uno. Y como digo, este tratado de los influencers y por qué son más o menos aconsejables, teniendo en cuenta que es su centro de interés, o sea, ellos se mueven únicamente en base a estos contextos, creo que sería también súper importante en los próximos años. Totalmente. Por cierto, si has llegado hasta aquí, pon Lola Lolita en los comentarios. Habrá muy poca gente, pero si eres Team Lola Lolita, ponlo. A ver si se recupera, que la ha dejado con el novio. Y yo me quería mojar de lo que se me ha ocurrido, porque os aseguro que esto ha sido improvisado. Cosas que se me han ocurrido. Obviamente, educación física todos los días, de manera obligatoria, ya que soy un tirano, pues educación física todos los días. Ya veremos de hacerlo didáctico. Lectura también todos los días. ¿Vale? Todos los días lectura, creo que en contraposición de tantos estímulos, el tener un ratito de 45 minutos, una hora de lectura, ojo, se puede empezar con libre y luego igual se transicionaría, obviamente, también a hacerlo didáctico. Y más de cara a que yo soy ministro de Educación para incentivar a los docentes, porque al final somos incentivos y tenemos ese cuello de botella que nos valoran poco y nuestro salario, por así decirlo, respecto a la responsabilidad es bajísimo. Sí que tendría en cuenta, por un lado, acercar lo que dice la evidencia a las escuelas. Es decir, esto lo dice mucho Héctor Ruiz. No hay muchísima evidencia, no podemos comparar la ciencia social de la educación con la medicina, que hay mucha evidencia y obviamente hay una serie de protocolos claros, pero la poca evidencia que hay está muy respaldada. Me refiero a la práctica entrelazada, la práctica espaciada, la evocación, la evaluación formativa, pues todo esto que hablamos de experiencias de éxito, todo esto tiene mucha evidencia detrás. Entonces, intentaría acercar la formación y todo lo que funciona porque está respaldado por la ciencia y incentivaría a los docentes que lo apliquen, incluso que puedan tener incentivos a nivel económico, y también desincentivaría a aquellos que no lo apliquen. Esto creo que se entiende muy bien si nos vamos a la medicina de, oye, no, es que ahora me he pasado la medicina por donde yo he querido y le he recomendado homeopatía, que no tiene ningún tipo de base, ¿no? He reducido esto con agua y tómate esto para curar el cáncer. ¿A que no tiene ningún tipo de sentido? Pues en educación parece ser que sí. No, esto me funciona, lo he hecho toda la vida así, ni miro a la ciencia. Pues bueno, eso sería como las formas, incentivar a los docentes siempre y cuando apliquen la evidencia, obviamente, se formen, educación física a muerte y lectura a muerte. No sé si queréis decir alguna cosa más, no sé ni el tiempo que llevamos, pero ya llevamos un ratito. Por mi parte, gracias, ha sido un placer, o sea, me ha volado el tiempo. No, no, para mí ha sido también un auténtico placer. La verdad que esto no lo hemos dicho porque al principio hemos empezado directamente con el contenido, pero realmente quería decir eso, que es un placer estar aquí con Íñigo, que al final nos conocemos casi un poco bueno, por suerte, ¿no? Porque al final, bueno, al ser alumno de Diego en este caso, sacarse la plaza, tener el podcast, al final hablar nosotros, ¿no? Entre nosotros, que eras una persona con tanta curiosidad, ¿no? Con tu proyecto de Keep Moving, que a todo el mundo que nos esté escuchando pues decirles que es un proyectazo que va, que ahora puedes comentarlo si quieres, ¿no? En tema de Lo, el lo Barefoot. pondremos en la descripción y todo. Y- También te digo, lo estaba hablando con Íñigo fuera, que le vamos a buscar un rol, o sea, yo quiero que forme parte de la familia del Movimiento Aprendo, que aparezca más, ya veremos de qué manera, pero que empiece a aparecer en podcast, formación, lo que sea, vaya. Sí, sí. Bueno, pues es que evidentemente al final, como digo, ha sido un auténtico placer compartir toda esta visión de salud, que al final, como digo, uno de los aspectos que más puede frenar a la hora de cambiar, porque al final la ley nos lo pone, o sea, nos lo pinta bonito, pero nos lo pone difícil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que intentar formarnos. Nosotros tenemos muchísima pasión, ¿no? Por el tema de la salud y todo lo que conlleva. Nos gusta mucho relacionarnos con personas que lo entienden igual que nosotros, por eso estamos aquí hoy los tres. Si no fuera por este vínculo, no estaríamos aquí. Y al final, como digo, el formarnos y el construir este tipo de relaciones, la verdad que es lo más interesante a nivel de salud. Y en este caso, pues ha sido un placer contar con Íñigo hoy, la Pues verdad. Y yo, contigo vamos. también, Diego, ¿eh? Yo es Íñigo, que aparte de ricasco. ser un hater de ¿Sí? la filosofía y que quieras que la quiten ya de manera radical y la música y la plástica, algo que decir más. Yo es que ricasco a los dos, está súper a gusto. Para mí es como estar con dos gigantes, ya le he echado a Diego mil veces, pero es que los vídeos de Diego los he escuchado todas las mañanas durante muchos meses. Más de un vídeo a la mañana, cuando volvía en coche después de estudiar y trabajar. La entrevista de Pablo me la escuché dos veces, para mí era como un desconocido y ahora le tengo aquí y encima veo
que tenemos mucho en común los dos o los tres, así que bueno, que casi un placer, yo encantado, y más de hablar de salud, que es algo que me dedico, que llevo 6 7 años, que tengo mi proyecto personal de Keep Moving, de redes sociales, que tengo mi podcast, que me encanta, y creo que los que estamos aquí queremos todos lo mismo, que la sociedad esté más sana, y por qué no, ya que tenemos una de las profesiones más importantes del mundo, es la docencia, pues por qué no empezar con los más peques, y yo creo que con todos los consejos que hemos dado aquí, yo unos poquitos, algunos otros más, yo creo que vamos, los pueden aplicar y poner en práctica para la posición o para su día a día como docente, y que bueno, que si ricasco y cuando queráis repetimos. Y digo, ¿algún titular respecto al calzado para que la gente se quede con titular? No, no, Pues no, no lo sé, no lo sé. que se pongan tacones, ¿no? O sea, no, no. Cuanto menos mejor, cuanto menos Bueno, mejor. ya, Pepe ya. hace poco ha hecho un pedido de saguaro, ¿eh? Si llega hasta aquí, Pepe, que ponga saguaro. Igual no llega, ¿eh? Nunca nos consume. Que No, ponga pero de aquí saguaro. poco tendremos calzado minimalista de movimiento aprendo, lo sabes, Oh, ¿no? Es, estará guapo, eso ¿eh? es. Hombre, Joan Pradell saca su marca, que eso realmente Claro, es dropshipping de manual. Algo podemos hacer. Aquí claro que también, unas sí. zapatillas, un espadadrapo, lo que sea. Ya veremos el qué. Bueno, chicos, Pues un placer. Lola Lolita en los comentarios. Venga, un saludo. hasta luego.